¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenido, Ricardo, te veo por el chat. Fenomenal. Ya hacemos unos cuantos, yo creo que ya hemos esperado ya 7 minutitos. De rigor esperar y por educación a todo el mundo que está muy interesado en la temática y no hay, y hay razón para ello, porque la verdad que contar aquí con Javier es una maravilla. Estupendo. Oye, pues lo dicho, daros las gracias que habéis decidido estar aquí pasando el ratito con nosotros, pudiendo estar involucrados en otras cosas. Y os invito a que realmente pues, lo hagáis con ilusión y con ganas. Vamos hablando al método. Está la gente entrando, voy dando admisión a la gente. ¿Qué comentaros? Bueno, sobre todo pediros que vengáis con mentalidad abierta. Se trata, lógicamente, de pensar fuera de la caja, como se dice. Estamos ante nuevas oportunidades y tenemos que aprovechar toda la tecnología, todas las posibilidades, todas las opciones que tenemos para potenciar nuestras canciones y ayudar ya sea nuestros propios temas o nuestros artistas, o de hecho, pues poder ahí. Siempre comento que hay tres maneras de enfrentarse a este tipo de sesiones. Una, pues es el típico sábelo todo, en fin, que lleva un montón de años en el sector. De hecho, aquí veo a bastantes personas con bastante experiencia en el sector y lo que me gusta es que vais diciendo por el chat que venís con muchas ganas de aprender, que eso me parece fantástico, maravilloso. A mí me encanta aprender cada día. ¿Vale? Puede ser ese tipo de persona que a lo mejor pues ya se la sabe todas, en definitiva, bueno, que quizá vienes un poquito cerrado de mente. Yo me lo haré revisar si vienes con esa actitud, pero bueno, también puede haber otro tipo de personas bueno, que vienen con mucha actitud de aprender. He visto también por el chat, comentaba por aquí Ricardo y demás tal, bueno, que venís con papel y lápiz y vais a estar aquí tomando notas. En definitiva, está muy bien ese entusiasmo y esas ganas, pero hace falta un plus, que es el tercer tipo de personas, que es realmente los que venimos con mochila vacía, ganas de escuchar, ganas de aprender y ver con qué nos encontramos, pero sobre todo para todo lo que estemos captando y tomando nota, inmediatamente pasar a la acción. Siempre digo que lo más importante de todo es que pasemos a la acción, que pongamos en práctica todo aquello de lo que aprendemos, porque aunque sea interesante y lógicamente podemos estar aquí pasando un buen rato bastante entretenido, lo más importante es que vosotros mismos pongáis en acción y pongáis en valor todo lo que se está haciendo, poniendo en práctica en vuestras propias carreras. Voy a por aquí silenciar, vamos a dejar los micros cerrados, ¿vale? Para no entorpecer la comunicación con todos, ¿de acuerdo? Bueno, en definitiva, pues bueno, puedes elegir con qué actitud estás, si un tipo uno, tipo 2 o tipo 3, ¿vale? Lo dejo a vuestro tal. Podéis ir comentando por el chat, haciendo preguntas, aún así lo que os invito es que al final de la sesión del todo vamos a tener una parte de preguntas y respuestas, ¿vale? De tal manera que tanto Javier como yo os podemos contestar a todas vuestras dudas. De todas maneras, sois libres de ir comentando por el chat. De hecho, nos gusta, tanto a Javier como a mí, que estéis ahí en el chat para que así vemos que estáis vivos, ¿no? No que estamos haciendo aquí la chapa y que no sería como tal. Perfecto. Muy bien, oye, sin más dilación, pues bueno, os quiero presentar al invitado que tenemos hoy, que muchos, por supuesto, le conocéis, que es Javier Lorbada. Javier Lorbada es un profesional como la copa de un pino, me refiero, tiene muchísimos años en el sector. Quiero recordar que casi 20 años como director del programa Sol Música, colaboraciones con la revista en TV, bueno, entrevistas con Madonna, Lou Reed, Shakira, Cher, Janet Jackson, Leonard Cohen. Y bueno, también ha sido coordinador de comunicaciones y relaciones públicas en la gira del 2019 de Alejandro Sanz. En definitiva, un gusto tenerla aquí con nosotros para que nos cuente cositas sobre el tema del pitching y demás. Javier, ¿estás por ahí? Dale adelante al micro. Aquí estoy, Muy bien, aquí estamos. fenomenal. Encantado a todos, algunos os conozco, me alegro mucho que estéis por aquí. Bueno, muchos me conocéis, los que no, pues eso, como ha dicho un poco Rafa, pues llevo un montón de años en este tema, toda mi vida me he dedicado al tema de la música y los medios de comunicación. Y bueno, los últimos años, la verdad es que me he estado especializando en esta historia del pitching, que nunca pensé que me iba a acabar dedicando a este tema, como a otras muchas cosas que hago, pero la verdad es que me parece muy, muy, muy importante. O sea, en este momento creo que del proceso de promoción y lanzamiento de una canción, pues digamos que estamos en uno de los más importantes, porque ahora mismo el pitch
es algo que sustituye o que es paralelo, que se podría comparar, por ejemplo, a lo que suponía estar en los escaparates de los grandes almacenes o de las tiendas anteriormente, ¿no? Porque ahora mismo todos queremos que nuestras canciones estén en las listas de reproducción más importantes, y eso es tan importante como antes era estar en los escaparates o en los lineales de las tiendas, porque te garantizaba al menos un mínimo de ventas. Efectivamente, aquí hay muchas listas de reproducción, muchas playlists que te garantizan un mínimo de reproducciones. Entonces, en toda esta parafernalia de las nuevas promociones, de las nuevas campañas publicitarias, el hacer bien el pitch, el hacer bien el lanzamiento, te abren nuevas ventanas. Te facilita el poder llegar a más gente y que tu canción se dé a conocer. Entonces, en líneas generales, a mí me gustaría también, sí, que cuando tengáis dudas, pues eso, empecemos a hablar sobre dudas de vuestros pitch que habéis hecho, de cosas que tengáis problemas a la hora de realizarlo y tal. Digamos que en líneas generales hay dos tipos de pitch, ¿no? El Sí, Javier, automatizado. antes de empezar concretamente con el tema tal, también quería hacer una serie de preguntas, ¿sabes? Sobre todo por poner en contexto. Pues venga. Y que porque lo que veo, tenemos diferentes tipos de artistas, tenemos también managers, tenemos, o sea, diferentes profesionales del sector. Y sobre todo quería preguntarte, un buen punto, porque estamos ya suponiendo el tema de los lanzamientos, vamos directamente, concretamente al tema del pitch, pero yo iría a una fase anterior. Nos encontramos, o por lo menos aquí en Rhapsody, nos estamos encontrando muchas veces con artistas que incluso no tienen claro la importancia del propio lanzamiento. O sea, están produciendo canciones y directamente lo que quieren es subir a una plataforma y punto pelota, me refiero. O sea, no hacer un previo y demás, un preparativo. O sea, yo creo que tenemos que destacar que realmente a nivel estratégico, evidentemente yo siempre digo lo de no tires un azucarillo al mar. O sea, primero tienes que preparar el campo, hacer tu tribu y bueno, y hacer una campaña de marketing pues, para hacer tu propio lanzamiento, ¿no? Creo que es un punto, no sé si te parece a ti que es un tema vital. Sí, lo que pasa es que en el lanzamiento esas campañas ya son, digamos, cuando tienes la canción publicada, ¿no? Tú te refieres a tener ya una vez que tienes la canción publicada. El pitch se hace antes. Sí, Entonces, sí, por sí. eso es una parte, digamos, previa. Lo que tienes que tener es tus canciones, tu repertorio, ser un artista oficial de Spotify ya para poder hacer el pitch automatizado, que es el primer pitch que hay que hacer. Pero eso se hace como mínimo 3 o 4 semanas antes Claro. de la publicación de la fecha de lanzamiento, y se tiene que hacer correctamente. O sea que se requiere claramente una planificación, ¿no? Tenerlo todo atado y saber qué pasos hay que dar, ¿no? No es directamente Sí, subo la canción mañana mismo y punto. Claro, lógicamente. no. De hecho, sé que muchos de vosotros trabajáis a lo mejor con distribuidoras de estas de internet, ¿no? Que te publican las canciones y no te garantiza a lo mejor algunas ni siquiera el día de la fecha de la publicación. Entonces, todo esto dificulta el que esa canción pueda optar a tener mejores resultados. Entonces, la planificación, como dice Rafa, es esencial, pero la planificación también del pitch. Tú no puedes publicar la canción y no puedes hacer el pitch con un mínimo de tiempo. O sea, Spotify te dice que si lo haces menos de con 7 días no va a entrar. O sea, no va a servir para nada ese pitch. Pero yo te recomiendo, que es lo que te recomienda también Spotify en sus instrucciones y en su cómo hacer este tipo de cosas, que como mínimo lo hagas 3 o 4 semanas. Menos de 3 semanas es difícil conseguir resultados en ese pitch, digamos, automatizado que te genera y que puedes generar tú mismo desde Spotify for Artists. Y también quería comentarte, noto, sobre todo en la gente que lleva más tiempo en el sector, una cierta como desilusión. Bueno, lógicamente hemos vivido unas crisis espectaculares, ¿vale? Varios palos mortales en la industria musical. Pero tú, ¿en qué punto crees que está ahora mismo la industria musical? O sea, digamos, ¿estamos en un momento de oportunidad? ¿En qué momento estamos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mi opinión es que el tema es muy complicado conseguir beneficios con grabaciones. O sea, conseguir reproducciones suficientes como para que te den de comer, ya sabemos todos que eso es muy complicado. O tienes un éxito, o si no, no vas a poder vivir de tus grabaciones. El pitch te puede ayudar porque si una canción entra en alguna de las listas de reproducción con mayores números, empezarás a ser conocido y podrás optar a algo más
pero tampoco es ninguna garantía de ningún éxito. Ellos es, digamos, que apuestan por ti y que van a apostar para que sigas sonando y que para que puedas seguir funcionando. Pero de ti depende el resto de la promoción, el resto del mundo. No todo se acaba en Claro. el tema del mundo digital. ¿Hay oportunidades? Sí, todos los años salen artistas que estén de cero, de la nada, y que consiguen el éxito. Porque tienen algo especial, porque tienen una música, una canción, una voz, un estilo, un sonido diferente que engancha con la gente. El público elige y lo que hay que saber es, bueno, dentro de nuestras posibilidades y de nuestros presupuestos, porque lógicamente también el presupuesto es muy importante, pero hay que tener presupuesto para poder contratar y hacer cosas y hacer buenos vídeos y hacer buenas campañas y contar con gente profesional para que te pueda ayudar en determinados sectores. Claro. O sea que lo que entiendo es que me parece muy importante es que la parte del pitching no solo es una cuestión de reproducciones, sino también de la propia visibilidad, ¿no? O sea, tener más oportunidades también de ser visible, de estar en las playlists, que es un punto Sí. importante. Sí. Es que Además, si no estás ahora mismo en una playlist con reproducciones orgánicas, que son las que se hacen de manera que de la gente que entra directamente en tu perfil, pues lógicamente va a ser muy difícil que pase algo, porque hay que conseguir que lleguen a tu perfil, que te encuentren en los buscadores y que le den al play. Y el nuevo sistema que ya va a anunciar, que ha anunciado Spotify con los nuevos cambios, todavía va a dificultar un poco más eso, si no tienes más herramientas, si no tienes más elementos, si no tienes más vídeos, si no tienes más información, pues no vas a poder conseguir tener mejores resultados y por tanto Spotify no te va a apoyar tan fácilmente. Tienes que hablas del tener. Discovery, el Discovery Mode, hablas. No, en el Stream On, que es la última Ujú. conferencia que presentó Spotify, los nuevos lanzamientos, va a cambiar el sistema de navegación en la aplicación de Spotify y se va a parecer mucho más a TikTok. Eso significa que va a haber más presencia de clips, lo que llaman en Spotify clips, que van a ser pequeñas piezas audiovisuales parecidas a los Reels o a las historias de Instagram o a los Shorts de YouTube. Entonces, este tipo de piezas donde el artista explica un poco y promociona su canción, también va a ser una parte esencial en toda la promoción. Y entonces Spotify, por ejemplo, te recomienda que a la hora de hacer el pitch, cuando saques una canción nueva, actualices tu perfil. Actualizar tu perfil significa que refresques, que cambies las fotos, que añadas fotos, que completes bien la información. ¿Cuántas veces entramos en perfiles de artistas en Spotify donde ni siquiera tienen ningún dato en la información? Ni siquiera tienen los links a sus redes sociales. Spotify te permite links a Twitter, Facebook, Instagram, Wikipedia y también a Sound Blaster, quiero recordar, o SoundCloud, no me acuerdo cómo es, una, digamos, para los que están más en el mundo de la electrónica y el mundo de la música de los DJs. Pero es fundamental tener este tipo de información completa. Muchos artistas también dudan, por ejemplo, en poner en esa información de dónde son o dónde viven, que son dos de las preguntas que siempre te hace Spotify a la hora de hacer el pitch. ¿De dónde naciste y dónde vives? ¿Y por qué lo hace? Pues porque hay muchas playlists geolocalizadas. Entonces, Claro. hay que ver exactamente dónde estás residiendo para poderte incluir en esas playlists geolocalizadas, que a lo mejor es la música que se escucha en Madrid, la mejor música de Barcelona, música para la costa mediterránea, Valencia y de otras ciudades y de otros países. Entonces, hay muchas salas de conciertos, por ejemplo, que hacen playlists también. Si no saben que tú estás viviendo en esa zona, no te van a Claro. poder contratar para los conciertos. Sí, Así está que claro. son datos fundamentales. Fenomenal. Oye, yo pediría a todo el mundo que nos está viendo, porque veo todavía muchas cámaras apagadas. Está bien al principio y más tal, pero para darle un poquito de calorcito y bienvenida a Javier y que nos explique aquí un montón de secretos de Spotify y cómo hacer el pitching, yo creo que se merece que tengamos las cámaras conectadas. Venga, a ver, que veamos cámaras. ¿Cómo se va haciendo la cosa? A ver, Aquí me ha fenomenal. preguntado en el chat Sí, Gerardo lo de si es importante las 3 o 4 semanas. Son importantísimas. ¿Y por qué es importante? ¿Los curadores escuchen las canciones? Bueno,
vamos a ver. En suponer que un curador va a escuchar la canción ya me parece maravilloso. O sea, estamos hablando de que el pitch en Spotify for Artists sirve sobre todo para rellenar automáticamente la metadata de Spotify. O sea, vamos por partes. Lo que estamos es haciendo el trabajo, les estamos haciendo el trabajo gratis a ellos, rellenándoles bien la metadata. Ahora, ¿es importante eso? Pues es que es importantísimo, porque si nosotros mismos rellenamos correctamente la metadata en Spotify, nos va a ayudar. O sea, estamos hablando ahora, lógicamente todo el mundo piensa en el pitch y piensa en listas de reproducción, en las playlists. Pero no solamente sirve para las playlists. El pitch sirve también para tener reproducciones algorítmicas. Si tú has rellenado correctamente tu metadata en Spotify y ya has identificado correctamente los estilos, los géneros, el mood de la canción, todo esto, lo que hace es que Spotify te va a recomendar detrás de canciones exactamente iguales que tú te has descrito. Entonces, si tú has dicho que haces rock, pues detrás de otros grupos de rock, por ejemplo, de rock español y tal, va a programar tus canciones. Y si a la gente le gusta, la escucha, la reproduce, se la guarda en una playlist, la reenvía o te sigue en el perfil, todos esos datos Spotify lo tiene en cuenta para poder seguir apoyándote y seguir recomendándote. Entonces, una de las primeras consecuencias de haber hecho bien el pitch es que tendrás en la columna de reproducciones, en la de reproducciones algorítmicas, verás cómo subes. Y entonces, eso es porque el pitch está bien hecho. Por eso es esencial. Luego, si además consigues entrar en una playlist, pues maravilloso. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo 3 o 4 semanas antes? Porque el sistema, toda esta maquinaria, todos estos ordenadores, todo este trabajo que lleva el que la canción esté a tiempo y esté dispuesta en el momento que se necesita, tarda. O sea, además hay que ponerlo en sus sitios. Y luego ya, si hay suerte y lo escucha algún curador, pues fantástico. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, Spotify en España tiene 2 curadores que hacen las playlists españolas, 2 personas. O sea, no son cientos de personas, no son muchísima gente escuchando canciones, no hay tiempo material para oír todos los temas y por eso, desgraciadamente, a lo mejor algunos de los vuestros, cuando los hayáis presentado, pues no han podido entrar porque no tienen tiempo para escucharlo. Claro. ¿Y cuál es tu opinión, Javier, sobre, porque no sé, por lo menos a nosotros nos llegan un montón de solicitudes o de ofertas de lo que son los curadores privados, me refiero, que tienen sus propias listas, que nada tienen que ver con Spotify, a cambio, lógicamente, pues de promesas de reproducciones a cambio de dinero, ¿no? ¿A ti qué te parece todo esto? ¿O lo ves recomendable? ¿O cuál es tu opinión sobre esto? Este tema es muy interesante, Rafa. Este tema es muy interesante. A ver, primero, hay 2 tipos de playlists en las que te piden dinero, ¿no? Entonces están las playlists en las que directamente te piden dinero para poder entrar y poder tener más reproducciones. Esas playlists que digamos, la configuración de la cuenta de Spotify prohíbe expresamente el poder cobrar por meter canciones en las playlists. Entonces, si alguien denuncia esa cuenta o denuncia ese usuario o denuncia esa playlist porque le han pedido dinero y manda, digamos, esa información a Spotify, esa cuenta, esa playlist y ese usuario desaparecen, le quitan la cuenta y lo borran. Lo han hecho muchas veces porque hay mucha gente que pide dinero por entrar en determinadas playlists. Está prohibido. ¿Que se hace? Sí. ¿Que es barato comparado con otras campañas de publicidad? Pues sí, pero yo, desde luego, no lo recomiendo porque es ilegal. En Spotify. Curiosamente, en otras plataformas, como por ejemplo YouTube, no está prohibido. Entonces, tú puedes pagar por entrar en una lista de reproducción de YouTube. Lo que tú me comentas es otro negocio diferente que se llama Playlist Plugin. Es otro mundo, otro entorno en el que sí que está permitido el poder hacer campañas en empresas que lo que hacen es mandar tu canción a un determinado número de curadores de todo el mundo, normalmente, que escuchan las canciones y si las incluyen, cobran. Y si no las incluyen, te tienes que contestar y decir por qué no, esa canción no ha sido incluida. Entonces, bueno, son baratas esas campañas, puedes hacer campañas a partir de 300 euros, más o menos con una serie de rentabilidad,
pero todavía no hay un número grande por ejemplo, de curadores españoles que acepten dinero por meter canciones en sus playlists, que estén en este tipo de empresas de playlist plugin. Hay 800.000, o sea, unas más grandes que otras. Algunas en España están creciendo y ya hay algunos blogs y algunos medios de comunicación pequeños y webs y tal que sí que tienen playlists interesantes y que ya están diciendo que el submit, el mandar la canción a la lista para poder optar en sus reproducciones, la hacen a través de determinadas plataformas de este tipo de playlist plugin. Entonces, si acaba, por ejemplo, para un artista español que empieza, si acaba habiendo más gente que acepta campañas de promoción de este tipo, que funcionan normalmente con, pues imagínate, 300 euros, te dan como 300 puntos para invertir en diferentes playlists. Mandan tu canción a diferentes curadores y cada curador decide los puntos o los euros que cobra por incluir la canción. Normalmente 2, 3 puntos, 2, 3 euros. Y entonces, si la acaban metiendo, pues ellos cobran. Y si no, te tienen que contestar. Entonces, bueno, es un sistema que existe, es legal, funciona, puede dar resultados interesantes. Yo lo recomiendo más para gente que haga música instrumental o que cante en inglés o que piense en un mercado más internacional, porque estas empresas de playlist plugin tienen mucho interés y mucho éxito en otros países internacionales y en listas interesantes de, a lo mejor, de Indonesia, de Japón, de China, de Estados Unidos, donde a lo mejor meten tu canción, si tú cantas en inglés o si haces música instrumental, puedes tener posibilidades. Pero cantando en castellano y enfocándote al mercado español, complicado. Está difícil, ¿no? Pero la diferencia entonces, por entenderlo bien, entre el primer caso ilegal y este caso que estás planteando, ¿se trata de que en esas playlists son playlists editoriales, por así decirlo, de Spotify? ¿O cuál está la No, no, diferencia no. para que no sea ilegal? No, no, no. O sea, las playlists editoriales de Spotify son playlists editoriales en las que ellos deciden sus contenidos y se acabó. Y no hay Lo nada que que hacer. estamos hablando no hay nada que ver. No cobran por ahora. Desgraciadamente, yo, por ejemplo, creo que sería mucho mejor que cobraran y se pudiera optar a entrar en determinadas playlists, pero están totalmente editorializadas y entonces no se puede acceder a ellas nada más que con el sistema este del pitch de Spotify for Artists y luego si estás en una distribuidora importante, si estás en una compañía de discos importantes o si eres un pitchero, como es mi caso, que es uno de los servicios que yo ofrezco habitualmente, yo sí que puedo presentar canciones a Spotify y a otras plataformas y a otros curadores independientes que tienen playlists importantes, les presento las canciones y si les gustan, las cogen, pero presentarlas es como llevarlas al mercado. Tú vas al mercado con tu mercancía, tú les enseñas las canciones, les das toda la información que sabes que ellos necesitan, lo que ellos quieren, todos los datos, todos los links, toda la información, y ahí sí que tienes más o menos garantías de que van a escuchar tu canción. Pero les puede gustar o no, porque todas las semanas reciben decenas, miles. Para que os hagáis una idea, normalmente los curadores que estamos en este tema, que reciben también todas las novedades, trabajamos con unas 1.500 prioridades y casi 1.500 prioridades, de las que más de 200 son españolas. Todas las semanas, todos los viernes. Es decir, todos los viernes tenemos 200 canciones prioridades españolas o más y el resto internacionales. Entonces, la guerra es muy fuerte, la competencia es mucha y hay que estar todo el día intentando que te haga caso la gente. Claro. Además de tener un producto, entiendo, diferencial, ¿no? Bueno, La eso ya propia es tu canción, en parte. fin. Claro. Eso ya se supone que el talento ya viene de casa. Nosotros ya una vez que nos ha llegado el talento, ya lo hemos oído, nos ha parecido interesante, es cuando podemos decir, bueno, pues esto tiene posibilidades o hay playlists en las que podría funcionar. Vamos a intentarlo, porque no, tampoco tenemos tanto que perder, o sea, tampoco te pueden prometer, o sea, nadie te puede prometer el que vayas a extraer en una playlist. Nadie de ninguna discográfica, ni de ninguna distribuidora, ni ningún pitchero independiente como puedo ser yo, por ejemplo, nadie te puede garantizar nada, pero tampoco cuando vas a un abogado o cuando vas a un médico, nadie te puede garantizar que vaya a salir bien el juicio o la operación. Es decir, esto es un trabajo y se cobra por intentarlo. Ahora,
Que tengas éxito va a depender de ti, va a depender de tu canción, de tu voz, de tu estilo, de tu producción, del momento en el que se presenta, de la competencia que haya y de lo interesante que sea la propuesta. Los demás estamos aquí para intentar vender tu producto. Ujú. ¿Y qué importancia crees que tiene el tema del pre-save? O sea, de, digamos, los pasos previos, además del pitch, para despertar el algoritmo o tener algún tipo de posibilidad extra. Sí, a ver, cualquiera que esté en este negocio, todos odiamos el pre-save. Es una esclavitud que a la que odiamos porque todavía no tiene mucho sentido y porque además una vez que el pre-save se puede configurar de muchas formas, depende de la distribuidora, lo puedes configurar de una forma o de otra, puedes hacer hasta concursos, pero en algunos parece que cuando lo aceptas, el pre-save, estás como vendiendo tu alma al diablo. Y hay gente que se pasa bastante con este tema del pre-save. Por ejemplo, te pueden hacer guardar una canción en tu biblioteca automáticamente, añadirte una lista de reproducción que tú no quieres, una playlist que no has querido, aparece de pronto en tu biblioteca, alteran el orden de una playlist para meterte una determinada, en fin. Los temas de manipulación de tu contenido privado de tu propia biblioteca se ven un poco alterados por estos pre-save, además de que se quedan con todos tus datos. Pueden saber todo lo que haces, lo que escuchas, cuándo, cómo, tal. Entonces, O sea que esto al usuario, la gente, pues es algo el que le echa para usuario, atrás, ¿no? yo creo que el usuario está muy o sea, reacio a hacer pre-saves. Como artistas nos interesa que hagan pre-save. Esa es la desgracia. Porque el algoritmo, porque la máquina, porque sabe todos los datos de la gente. Entonces, ¿te puede beneficiar? Muchísimo. Sí. Spotify sabe y todas las demás plataformas donde hay pre-save cuánta gente se lo ha guardado y le puede interesar consultar esos datos y te puede priorizar frente a otras recomendaciones. En un mundo tan automatizado como este, lógicamente nadie va a estar chequeando si no eres Zetangana o si no eres Rosalía o tal, pero si no, los robots, digamos que funcionan, que si te has tenido un determinado número de pre-saves, vas a salir más veces recomendado, a lo mejor tienes más suerte y te recomiendan más, te priorizan, en fin. Este tema es importante y hay que seguir haciéndolo. En el Stream On de Spotify ha anunciado que los álbumes a partir de ahora van a estar en pre-save desde el momento que la distribuidora o el artista quiera. Es decir, que si un artista cualquiera tiene ya un álbum decidido para publicar, por ejemplo, en Navidades, y ya tiene la fecha y tiene todo grabado y va a ir sacando single a single, puede sacar ya el pre-save del álbum, que es una cosa muy interesante porque va a aparecer ya el álbum con todas sus canciones y tú vas a ir lanzando canción a canción pues cada 2 meses o cuando te dé la gana, o cuando te interese. Entonces, ese tema me parece importante, lo han copiado, por ejemplo, de Apple Music, que eso lo tiene desde el principio, desde hace muchísimo tiempo, el poder hacer el álbum completo e ir sacando las canciones poco a poco. Claro, porque es muy interesante que se vayan sacando las canciones poco a poco, aunque luego esté conformado dentro de un single, o sea, de un LP, claro, lógicamente. Alex de HDC me pregunta que además de en Spotify, ¿dónde hay que hacer el pitch? El pitch hay que hacerlo para todas. El problema es que ahora mismo la única que lo tiene automatizado es Spotify. Entonces, Amazon Music tiene un proyecto y hay una página ya en la que dice que se puede hacer el pitch y todo esto, pero no funciona. De hecho, el pitch en Amazon Music solamente lo podemos hacer profesionalmente. Gente que se dedica a esto con un formulario y exactamente en las demás funciona igual. Pero la realidad es que en España el mercado es el que es. Entonces, en España Spotify tiene más del 75% del mercado de las reproducciones y el resto están ahí. El resto hacen lo que pueden. ¿Es importante entrar en las otras playlists? Pues sí, claro, porque las otras plataformas están muy bien, son a lo mejor más simpáticos, más abiertos, están más predispuestos a recibir novedades y Y además a pagan lo más, mejor además, por las reproducciones, ¿no? además pagan más, entonces son más guays, a lo mejor te ponen de portada y entonces pues mola, lógicamente, y hay que hacerles caso. Y además algunos de ellos invierten
en marketing y entonces puedes a lo mejor acabar siendo pues estrella de su programa Rompe como en Amazon Music o tener alguna actuación en algún sitio que esté patrocinada por ellos o no sé, me parece interesante cuidar a las otras plataformas, pero ya sé que el mercado es el que es y aquí pues si estás en España y quieres empezar a hacer algo, pues tienes que intentarlo en Spotify. Estupendo. Pues cuéntanos más cosas, Javier, sobre el tema del pitching. Pues bueno, pues este tema, como veis, en la promoción es muy, muy importante el tenerlo claro y contarlo y hacerlo de una manera profesional y tener todas las cosas bien preparadas. Entonces, yo el pitch, desde luego, siempre, a mí me parece que lo mejor es compararlo con el béisbol, que es donde utilizan también el concepto este del pitcher, ¿no? El pitcher es el que lanza la pelota. El pitchero sería en este caso el que lanza la canción, porque puede ser una discográfica, una distribuidora, un pitchero profesional. La canción sería la pelota. La que lanzas sería la pelota en el béisbol. Y el que da con el bate sería Spotify, en este caso, por ejemplo, cuando ya le da una de las canciones que le han lanzado, le gusta y la lanza y entonces consigue meterla en una lista, en una playlist y a partir de ese momento la canción tiene más posibilidades de éxito. Entonces, todo este tema del pitch es, hay que tenerlo claro que si no lo haces bien, pues no puedes optar a tener este tipo de, de- de éxito. Ahora mismo es esencial que las compañías intenten mostrarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás en una distribuidora, por ejemplo, yo que sé, Altafonte, ¿no? Altafonte pues puede tener a lo mejor cada viernes más de 200 lanzamientos. Entonces, solamente son prioridad 5 o 10 canciones en el mejor de los casos. Entonces, imaginaros que ellos a Spotify y a las demás DSPs, las plataformas de distribución digital de música como Tidal, Amazon y tal, les mandan 10 prioridades de las 200 que publican. De esas 10, Spotify y las demás a lo mejor le compran 5. Entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tienen que intentarlo de otras formas. Si no vas a ser prioridad de tu distribuidora, si no vas a ser prioridad de tu compañía de discos, tienes que intentarlo de alguna manera, porque si no, no tienes garantías de que te puedan escuchar. ¿Pueden entrar todas las canciones? No, todas las canciones no pueden entrar en las playlists, solamente pueden entrar las mejores. Y tiene que haber, hay playlists para todos los estilos, entonces hay veces he presentado canciones como de world music o de jazz, que es difícil entrar, pero a lo mejor consigues entrar en una playlist europea, mundial de jazz. Entonces, el artista con muy pocos seguidores, con muy pocas reproducciones, de pronto tiene éxito internacional. Claro, en ese tipo de música instrumental se pueden conseguir éxitos de este tipo, así que es interesante. Otra de las cosas que ya hemos visto varios ejemplos, ¿no? Hay que hacer el pitch porque entras en playlist, hay que hacer el pitch porque vas a tener más reproducciones algorítmicas y hay otro tercer factor esencial que se llama radar de novedades. El radar de novedades es esa playlist automatizada, algorítmica que te genera Spotify con todas las canciones nuevas de tus artistas favoritos, aquellos a los que sigues. Entonces, el radar de novedades, por ejemplo, tienes que presentar por eso la canción con bastante antelación, porque si la presentas con menos de 7 días, esa canción no va a entrar en el radar de novedades de tus seguidores. Entonces, es muy interesante que poder tener esas reproducciones. Tampoco es que el mundo de Spotify de los seguidores no funciona igual que en TikTok, que cualquiera es seguidor de cualquiera y por eso hay tanta gente que tiene seguidores, porque la plataforma de TikTok está siempre ofreciéndote la posibilidad de seguir a la gente del TikTok que has visto, ¿no? Pero en Spotify no es igual. Tú puedes seguir a alguien y no tiene mucha relevancia, pero en cambio sí tiene esta relevancia en el radar de novedades. Con un artista grande, conseguir, por ejemplo, ya un 13% o un 14% de las reproducciones
en el primer mes que vengan del radar de novedades de tus seguidores, es decir, que el 15% de tus seguidores hayan escuchado tu canción en el primer mes, ya es un éxito. O sea, lo normal es que tus seguidores de Spotify, aunque son tus seguidores, les cuesta mucho escuchar tus canciones nuevas. Porque aquí el gran problema de la industria de Spotify, del mundo digital y de todo esto, es que la gente escucha oldies. Las novedades son las grandes víctimas. Entonces aquí estamos hablando del problema de qué hacemos cuando lanzamos una canción y cómo podemos conseguir que alguien hable de ella, que es una novedad, cuando nuestra canción más escuchada a lo mejor tiene 5 años. Pues ese es el problema. Entonces, una de las cosas que nos puede ayudar, el pitch, hacerlo bien y que la gente lo reciba en el radar de novedades. A ver, que tengo aquí una pregunta. Efectivamente, si lo hacen con 10 días antes, complicado. Ese pitch del que tú hablas es el personalizado. Yo hablo de 2 tipos de pitch diferentes. El automatizado que se puede hacer a través de Spotify for Artists y luego el personalizado, el que hace la distribuidora, el que hace la compañía de discos o el que hace el pitchero independiente, como es mi caso. Ese pitch sí que se puede hacer 10 días antes o en la misma semana. Algunos lo hacen a los 7 días antes. A mí me gusta hacerlo pues, en la misma semana que se publica la canción. Creo que tienen mejores resultados. Entonces, a lo mejor en tu caso, lo que te estás refiriendo es a que hacen ese pitch personalizado 10 días antes. El automatizado, desde luego, tiene que estar hecho antes. Hay distribuidoras que, digamos, tienen un trato más directo con Spotify y les gusta acortarlo al mínimo. Entonces hacen el automatizado, el de Spotify for Artists, en los últimos días. Yo no lo recomiendo. Cuanto más tiempo tenga el sistema para absorber toda la información que has hecho, mejores resultados se consiguen, desde luego. Y es mi experiencia, yo llevo en esto ya varios años y te aseguro que cuanto antes está la canción, mejores resultados se tienen. ¿Ok? Así que, JL, espero que haberte contestado. ¿Se pueden hacer 2 pitch? Pues lo que te digo es esto. En el caso de los personalizados, se pueden hacer los pitch que se quieran. Lo puede hacer la discográfica, lo puede hacer la distribuidora, lo puedo hacer yo. A veces es mejor intentarlo más personas porque es como esto, cuantos más golpeemos, a lo mejor alguien tiene resultados. Les estamos generando más trabajo a ellos. Digamos que eso es un embudo, llegamos todos al mismo sitio y ellos distribuyen. Y si en algún momento escuchan la canción, pues pueden priorizarla o llevarla hacia la playlist que más les interesa. Entonces, no son incompatibles. Hay que hacer el automatizado 3 o 4 semanas antes. Y luego el personalizado, que lo haga la distribuidora o quien sea, para que pueda intentar llegar al mayor número de personas posibles. ¿Ok? Lorena me pregunta la pregunta del millón. Pues no sé, yo no sé cómo se pueda llegar a tener el contacto de las personas que hacen el pitch. Lógicamente, no son fáciles de conseguir esos contactos. Entonces, yo te digo, ¿son personas reales? Sí, yo los conozco, nos conocemos todos, vamos a los mismos sitios, vamos a los mismos conciertos, vamos a las mismas ¿Les gusta el jamón? presentaciones, ¿Les a gusta los el jamón? mismos La pregunta, ¿no? showcases, les gusta el jamón, les gustan los regalos de Navidad, son personas físicas y humanas. Entonces, claro, yo llevo en esto muchísimos años y he coincidido muchas veces con ellos y coincido con ellos y les conozco. Alguien que empieza de cero, ¿cómo podría hacer el pitch personalizado? No es el objetivo, no está pensado para alguien que empieza de cero poder hacerlo. Esto, de hecho, ellos mismos bloquean y filtran muchísimo y hay plataformas, por ejemplo, como Apple Music, que no permite nada más que pitch que vengan de distribuidoras reconocidas por ellos. Te tienes que quedar como de alta en un sistema para poder recibir el pitch y poder mandárselo a Apple Music. Y no permiten otro tipo de comunicación, porque no tienen tiempo. Si en Spotify son 2 personas en el mundo de los curadores,
en Apple Music es una persona para llevar absolutamente todo. O sea, las relaciones con la discográfica, los lanzamientos, los pitching, todo, y las listas. Entonces, lógicamente, no hay capacidad humana para poder hacerlo. Y esto pasa también en las otras plataformas. Así que, Lorena, espero haberte contestado. Bueno, seguimos con más cosas de este tema del pitch. Entonces, no sé, dudas y preguntas habituales que me hacen. Por ejemplo, ¿se puede hacer pitch de una canción que ya ha sido publicada? No. Spotify no permite hacer pitch de las canciones que ya hayan sido publicadas. Eso significa que cuando sacamos un álbum, pues hay que hacer un focus track, solamente se puede pitchear, digamos, una de las canciones del disco nuevo y el resto, cuando ya están publicadas, bye, 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 ya no pueden tener opción a entrar en playlist con un pitch automatizado. El personalizado, sí, podría hacerse un pitch personalizado de una canción ya publicada. Tendrías que tener argumentos, por ejemplo, esta es la canción que más ha funcionado del álbum. Pero en el mundo digital, ¿quién edita ahora álbumes? O sea, es otro concepto también que ha muerto y el álbum es como, digamos, la lista de reproducción final después de que has sacado canciones y canciones. Otra pregunta que me suelen hacer es, ¿qué recomiendo? ¿Cada cuánto publicar una canción? Pues yo, por ejemplo, soy de los que me gusta que se publique como mínimo cada 2 meses, cada 8 semanas, 2 meses. Me parece que es un tiempo que está muy bien para poder darle margen a que si la canción por casualidad y gracias a Dios ha entrado en alguna playlist, pues que se desarrolle y tenga 2 meses de vigencia. Spotify ya es una red social como cualquier otra. Y si para tener éxito en Instagram, en TikTok o en YouTube hay que publicar constantemente, en Spotify también. Así que mi recomendación es que publiquéis constantemente versiones alternativas, en versiones acústicas, remixes, colaboraciones, para que las canciones tengan la mayor vida posible. Porque tienes que tener publicando algo, porque si no el perfil de Spotify muere y baja inmediatamente. Así que es muy importante eso. También me gusta, antes de contestar a Enrique, en la publicación que llamamos en cascada. Es decir, que si tú vas a publicar un álbum, tienes ahora la opción esta del pre-save que todavía no está disponible. O sea, Spotify ha anunciado que próximamente estará disponible para todo el mundo. Ahora mismo solamente está disponible para los grandes, es decir, un Pablo Alborán, un Ed Sheeran, un Quevedo o alguien así. Pero para el resto de los mortales, por ahora lo que tenemos que hacer es publicarlo en cascada. En cascada significa que tú cuando sacas el primer single, fenomenal, cuando sacas el segundo single, pones el primer single como pista 2. Entonces, a la hora de reproducir la canción, tú tienes 2 temas. Es como si fuera un EP de 2 canciones. Y así sucesivamente. Un EP de 3 canciones, de 4, para que todos los temas estén ahí. ¿No sabe cuál es el objetivo de esto? Pues muy sencillo, porque cada vez que reproduces una canción nueva, por ejemplo, a través del radar de novedades o de cualquier otro sistema que tú entres en ese artista y veas, anda, tiene un nuevo single, voy a escucharlo, es muy probable que se enganche y diga, y bueno, pues voy a escuchar las siguientes. Y a lo mejor no te ha escuchado los 2 singles o 3 anteriores y con este sistema de en cascada ya te está dando reproducciones de los primeros singles que publicaste. Y es una manera muy sencilla de conseguir reproducciones orgánicas de una manera natural y muy óptima. A ver qué me dice Enrique. A ver, la pregunta del millón, el coste. Bueno, pues esas preguntas, lógicamente, pues me escribes en privado y hablamos y no sé cuál será el coste de otra gente. Yo tengo mis precios y mis tarifas. Sí, estos costes tampoco son elevadísimos, entre otras cosas porque, como te he explicado, no puedo garantizar nada. Nadie te puede garantizar nada. Esto es un intento. Para intentarlo hay que oír la canción. Y yo primero analizo la canción y le veo si tiene posibilidades y si merece la pena hacer una inversión de este tipo. A veces hay artistas que me presentan todo lo que tienen grabado nuevo y le digo, yo lo intentaría a lo mejor con 1 o 2 canciones, no invertiría en todas, pero estas son decisiones de cada uno, el poder intentarlo y demás. Entonces, playlist. Hay mucha leyenda sobre el número de reproducciones que tienen las playlists.
y las editoriales, mucho más. Sobre esto voy a explicar ahora una cosa. Si me enrollo demasiado metal, me decís, o sea, porque yo puedo parar cuando queráis. Estamos encantados de escucharte. Entonces, a ver, el mundo las playlists, o sea, resulta que nosotros vemos, por ejemplo, las playlists más importantes de Spotify que tienen pues hasta millones de seguidores. Pues he tenido la experiencia de meter alguna canción en una de esas y, oh sorpresa, las reproducciones no son tantas. O sea, en este sector de la música todos nos matamos por poder entrar en Novedades Viernes, que es como si fuera, o sea, la gran pesadilla de mi vida, el poder entrar en Novedades Viernes. Cuando Novedades Viernes, en el mejor de los casos, a lo mejor te da 2.000 o 3.000 reproducciones. Entonces hay muchísimas playlists más importantes que Novedades Viernes. Pero claro, es la de Spotify. ¿Pueden entrar todas las novedades en Novedades Viernes? No, ya os he explicado que tenemos 1.500 y que hay unas 150 prioridades. Es decir, que compites con todos los lanzamientos de Sony, Universal, Warner y todas las distribuidoras. Entonces, lógicamente, no se pueden poner todas las canciones en Novedades Viernes. Y ellos eligen las que les gustan y pueden ser canciones de reggaetón o de rumba o de flamenco flow o de lo que sea, pero que ellos eligen las que les gustan, igual que en Radio 3 eligen las que quieren para poner y son independientes y tratan con todo el mundo, y aquí hay una verdadera libertad y criterio a la hora de elegir las canciones. Entonces, Novedades Viernes no es el objetivo es poder entrar en barras, en Pegao, en Éxitos España, rock español, pop español, café de la mañana, yo qué sé, 800.000 playlists de Spotify que tienen muchas reproducciones. Claro, tú dices, bueno, pues Novedades Viernes España a lo mejor es un mojón y no sirve para nada, pero ¿y las otras? ¿Y si entro en Novedades Viernes Latinoamérica? Pues, no te creas que tiene muchas más. Es decir, entre otras cosas porque Novedades Viernes no es una playlist que esté preparada y diseñada para escuchar. Todos miramos a ver qué es lo que hay, qué es lo que ha entrado nuevo, de qué va, que si hay algo que te interesa y vas a la canción concreta, si acaso. Pero no te tragas la playlist entera porque primero te podrías estallar la cabeza, porque va seguido una canción de pop, otra de reggaetón, otra de rock, otra de heavy. O sea, es tan ecléctica que no se puede escuchar y ponerte 2 horas de canciones. Y en Novedades Viernes entran pues 60, 70 canciones. Entonces hay muchas que se quedan fuera. Entonces el objetivo es entrar en las otras, en las que son guays, y esas sí que te pueden dar a lo mejor 30.000 reproducciones a la semana, 40.000, pues eso ya son palabras mayores. Spotify tiene otra mandanga muy buena también, que son las listas, las playlists editoriales personalizadas. A lo mejor alguno de vosotros ha entrado alguna vez en una de esas. Consisten en unas playlists que te dan con un link en el que tú apareces en el número 1, que tu artista, tu canción, aparece en el número 1 de esa playlist. Entonces, genera varios problemas. Lo primero es que esas playlists personalizadas, esas playlists editoriales personalizadas, realmente están hechas con 200 canciones, de las cuales solamente puedes visionar 70. Y las que puedes visionar son en función de tus gustos, escuchas y prioridades, es decir, y artistas que sigues. Si tú mandas esa playlist o alguien la abre, y encima es algo que funciona mejor en iOS que en Android. Entonces, alguien lo abre con Android y no sigue a ninguno de los artistas, dice, oye, no me sale, no aparece en el número 1 de esta canción y tal. O sea, que no es un sistema todavía perfecto. Pero Spotify lo hace como para testar y ver si eres capaz de promocionar ese link en tus historias de Instagram, por ejemplo, en tus tweets, en YouTube, en Shorts, en otros sitios, en TikTok, para que esa playlist funcione. Entonces, por ejemplo, si tú eres un artista que funciona mucho en TikTok o en las redes sociales y a la hora de hacer el pitch lo dices, pues entonces esto lo tendrá en cuenta Spotify y te meterá en playlists personalizadas, porque lo que está intentando es que tú le traigas público de tus redes sociales a Spotify para que escuchen más canciones y tengan más éxito ahí. Entonces,
si entras en alguna playlist editorial personalizada con un link único en el que tu canción está en el número 1, promociónala en todas partes, todo lo que puedas. Es como el pre-save. El algoritmo lo tendrá en cuenta. Y a lo mejor empiezas a subir puestos y en vez de estar entre las 200, acabas estando entre las 70 canciones. Entre las 70 canciones que ve casi todo el mundo. Y eso sería muy importante y subirías en reproducciones. Así que a ver si tenéis suerte con esto de las playlists editoriales. A ver, dos preguntas, una de Alex HDC y de Priscila, que van en el mismo sentido las dos. A la hora de hacer el pitch, uno de los temas más importantes es la descripción de la canción. Esos 500 caracteres de los que no te puedes pasar en el pitch automatizado de Spotify for Artists. Entonces ahí hay que describir la canción y hay muchas cosas que contar ahí. Yo, por ejemplo, pues a mí me gusta geolocalizar, decir siempre el artista, de dónde es, por ejemplo. Siempre dar valores positivos, cualquier cosa positiva que tenga relación con esto, la edad, por ejemplo. Ya sabemos que la edad vende, entonces cualquier persona menor de 30 años que esté haciendo música me parece que es un valor en alza para poder poner, por ejemplo, el joven cantautor, la joven cantante, el joven artista, el joven compositor, el joven DJ. Y si es muy joven, incluso poner la edad, o sea, todos aquellos que tengan 18, 16, 20, 22 años, me parece que es algo a tener en cuenta y también hay que ser consciente de que, por ejemplo, Spotify apoya muchísimo a las mujeres, entonces si es una cantante, pues explicarlo. Si es LGTBI plus Q tal, pues también, porque hay una tendencia a apoyar a este tipo de artistas. Entonces, todo esto es fundamental que esté en el texto de la descripción, ¿no? Entonces, ¿qué más cosas tiene que haber? Pues un resumen, digamos, de tu trayectoria, qué datos relevantes ha conseguido, si tiene algún premio, ha colaborado con alguien, si ha llenado algún concierto de alguna sala, aunque por muy pequeña que sea, todo lo que sea positivo es interesante añadirlo ahí en la descripción. Y luego, si vas a hacer algún tipo de promoción con ese lanzamiento, si la canción va a ir acompañada de un videoclip, si va a haber campaña en algún medio, en alguna plataforma, en alguna red social, no sé. También puedes sugerir, por ejemplo, en qué playlist te gustaría que estuviera. ¿Por qué no? Decir, oye, esto es una balada, es una canción, o esto es jazz, estaría perfecto para café de la mañana, por ejemplo. Pues, o soleado, ¿no? Que son conceptos así de Spotify que le permite meter canciones de determinados estilos. Sugiérelo. Entonces, un resumen de la canción, Eso pues además de yo qué que entiendo, habla. Javier, que facilita el trabajo, ¿no? Si tú le dices, o por lo menos así lo hacemos nosotros, de decir, pues mira, que consideramos estas playlists y por este y este motivo, con ejemplos de por qué esta canción se parece o tal, ¿no? Claro, lo que tenéis que es empatizar con el posible curador que lea tu texto, porque ese texto todavía lo leerán ahora mismo los robots de inteligencia artificial de Spotify, pero no sabemos si son capaces de interpretarlo. Entonces tú tienes que intentar empatizar con el curador y explicarle lo mejor posible qué es lo que se puede conseguir ahí, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, también, pues si ha colaborado alguien con un nombre destacado, un productor, un músico importante, lógicamente me parece interesantísimo. Y Es acabas que de sí, contestar la pregunta. Sí. efectivamente, o sea, los algoritmos y los robots, todo esto, por eso te hace tantas preguntas previas, ¿no? Aquí me preguntaba Priscila cómo se hace el pitch. Pues el pitch, el automatizado, hay que ir siguiendo los pasos que te va preguntando Spotify, que te va preguntando primero, pues, dónde vives, dónde has nacido, y luego, pues, cosas sobre la canción, ¿no? O sea, qué estilo es, qué género, el estado de ánimo, lo que ellos traducen mood en inglés como estado de ánimo. Entonces, los que trabajamos con artistas ya sabemos que este tipo de preguntas son las que les desequilibran más y lo que les sacan más de quicio, que es tener que decir
si hacen rock, pop, techno, chunda chunda o la cabra Etiquetarse, y el ¿no? organillo. Entonces, la etiqueta es una cosa que a nosotros, a mí, por ejemplo, no me cuesta nada, no tengo ningún prejuicio y no me cuesta nada, pero tiene sus consecuencias, hay que etiquetar bien. Hay que etiquetar bien y hay que clasificar bien la canción. Si tú dices que es balada y no es balada, te va a perjudicar. Te va a perjudicar, por mucho que pienses que es una cosa interesante poderlo poner. Y hay muchísima gente a la que le cuesta clasificar las canciones. A mí no me cuesta, yo llevo haciéndolo toda la vida y entonces es como quien trabajaba en una tienda de discos y dice esto va rock, esto va pop, esto va... O sea, para mí es sencillísimo, pero es complicado que el artista acierte. Entonces, por ejemplo, en el género y en el estilo, exactamente eh, lo que es el estilo te permite unos estilos rarísimos. O sea, lo que es el género te permite más opciones, ¿no? En el género de la canción. Pero el estilo tienen como 10 y entonces la gente no sabe qué poner. En los estados de ánimos, exactamente igual. La gente no sabe lo que es el mood y no sabe cómo ponerlo y en dónde debe clasificarlo. Pero ya lo peor es la cultura musical regional. Esto, esto es una de las cosas también que más problemas me genera con los artistas, porque no han puesto cultura europea los de Spotify. Entonces nosotros, por ejemplo, como españoles, no sabemos dónde meternos. No han puesto europea porque digamos que el concepto de la cultura europea para los de Spotify es cristiana. Es decir, todos los europeos tenemos una cultura que ellos suponen que es cristiana, pero hay muchísimos artistas que no quieren saber nada del cristianismo ni quieren vincularse con nada porque piensan que cristiano es sinónimo de católico y entonces ante esta opción pues hay que preguntar al artista. Yo no pasa nada por ponerlo en blanco, dejarlo como ponerlo en ninguno de los anteriores o en blanco, porque no te sientas identificado. ¿Hay gente en España que se siente identificado con la cultura latina? Por supuesto. Por ejemplo, si eres un artista, yo que sé, canario, por ejemplo, que están haciendo muchísimo música latina y vas a enfocado más al mercado latino de Sudamérica, pues pon latino, no creo que haya ningún problema. Pero el resto de las culturas que ponen, por ejemplo, son africana, árabe, asiático, budista, o sea, están relacionados con la religión y hay mucho artista que no quiere saber nada de que se le vincule con la religión. Entonces, en esos casos, yo pondría ninguno de los anteriores. Hay 800.000 estilos, o sea, en Spotify para elegirlos, pero son complicados y se han traducido del inglés al español a veces no muy acertadamente. Entonces, en los estados de ánimo también hay como 10, ¿no? Entonces, está relax, enérgico, alegre, intenso, o sea, estado de ánimo de la canción, intenso, pues hay mucho intenso, la verdad, en la vida y hay mucho pesado. Entonces, pues sí, pues si la canción es intensa, pues ponlo, pero no sé, o sea, luego hay música meditativa, ¿no? Como para hacer yoga, relax, meditación, hay mucha playlist de eso y el que se dedique a ese tipo de música, o sea, es un grandísimo negocio porque hay muchísimas playlists que consiguen millones de reproducciones, o sea que entrar en una de esas listas es algo muy interesante. Luego, romántico, triste, sexy. A mí la que más me gusta es sexy. Yo en cuanto es algo fiesta, cachondeo, reggaetón, latino y tal, yo pongo siempre sexy. La otra opción sería enérgico, ¿no? Entonces te deja poner dos, pues bueno. Si es un cantautor o algo así, pues más romántico, triste o intenso o relax, que me parece que hay muchas canciones y muchas playlists de este tipo de rollo relax. Y en los estilos, no en los géneros, en los estilos de las canciones, han dejado, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 8 estilos para las canciones, que no es nada. Y te dejan meter dos. Uno es acústico, balada, ritmos, navideño, bueno, eso está claro, experimental también, vacaciones, infantil y tradicional. Entonces, infantil está claro, navideño también, no hay dudas.
cuando trabajo y hago pruebas de estas en mis clases con gente y tal, muchos artistas escuchan su canción y enseguida ponen estilo de canción experimental. Pues muy bien, pero vamos, o sea, yo cuando oigo la canción digo, esto no tiene nada de experimental. O sea, una canción experimental para mí es realmente una canción pues que es difícil de clasificar porque no se parece a nada más. Entonces, pues yo no pondría, yo no usaría lo de experimental así alegremente. No lo veo fácil. Entonces, ¿qué nos queda? Pues ritmos, o sea, una canción rock, una canción electrónica, una canción pop, pues que tiene ritmo. Entonces, si es muy alegre, pues le pongo vacaciones, porque ya es como sexy, que me da buen rollo, como que es de fiesta, como de ya de after work, de vamos a ir ahora a tal fiesta. Entonces, las alegres van todas a ritmos vacaciones. Las tristes, lentas, cantautores, demás, pues acústica, balada, y es lo que hay. Es que Spotify ha decidido eso. El resto, pues hay que decidir los instrumentos que suenan en la canción. Ahora, como casi todo se hace con sintetizador, pues le pones sintetizador y punto. Y te olvidas del resto, porque el mundo lo ha grabado, casi todo el mundo en su casa. Si afortunadamente hay instrumentos reales, pues los pones. Hay gente que piensa, que no sé de dónde salen estas teorías, ¿sabes? Porque hay gente, claro, en Internet pues habla todo el mundo y cada uno tiene su teoría. Que solo hay que poner el instrumento si piensas que esa canción, por ejemplo, sirve solo para playlist de piano. Entonces, si tú en esa canción pones piano es porque esa canción tiene solo un piano y es importante y tal. Yo, que sepa, ellos te preguntan, y estos son unos robots, y yo le contesto a los robots lo que me ha preguntado. ¿Qué instrumentos aparecen en la canción? Punto. Pues yo lo pongo y se acabó. Y todos los instrumentos que haya tocado se pone y ya está. Y luego, pues te pregunta unas cosas muy sencillas. Si es una versión, si es una remezcla, si se ha grabado en estudio o en directo y si es instrumental o no. Y si no es instrumental, hay que poner en qué idioma está cantado. Y te permite hasta 3 idiomas, si es que canta en 3 idiomas. Y luego viene esta parte, la importante, la descripción, ¿no? Los 500 caracteres estos, en los que ya hemos hablado, pues que tienes que hacer la geolocalización, resumir la trayectoria, hablar de cosas positivas, datos relevantes que haya conseguido, si vas a invertir, si hay alguna playlist en la que crees que debería estar, si colabora alguien, si, no sé, cualquier cosa de este tipo. Y más o menos así estaría ya hecho el pitch automatizado, que es el sencillo, porque el otro, el personalizado, ya es infinito. Ahí ya puedes poner todo lo que quieras. Datos, resultados del artista, redes sociales, cómo funciona, por qué esta canción deberían escucharla y hacerle caso. Entonces, bueno, ahí ya puedes decorarlo y preparar esa información que mandas como cada uno como la necesita, porque la verdad es que a cada uno se la tienes que mandar de una forma diferente. Pues nada, Rafa, yo, si hay alguna pregunta más o si se te ocurre algo. Sí, yo quería preguntarte, a ver, habrás hablado de, incluso en los lanzamientos, luego al final de, pues darle más vida, ¿no? Lo que es la long tail de la canción, o sea, darle vidilla haciendo remixes, en fin, darle continuidad. ¿Qué opinas sobre el tema de las covers, ¿no? O sea, es algo que vemos mucho en YouTube, que la gente las utiliza como técnicas de promoción, de utilizar las temas de cover, pero ¿cómo ves esto en Spotify? Yo, si es para darle vida al perfil de Spotify, me parece perfecto. Me parece perfecto. Creo que lo que tienes que hacer es subir material y tienes que mantener el perfil de Spotify tan vivo y despierto como tienes el de TikTok, el de Instagram o el de todo lo demás. Entonces, ahí es muy importante que estés siempre publicando cosas. Si publicas versiones, pues estupendo. O sea que creo que las versiones se escuchan y hay playlists de versiones, todo esto. O sea que me parece interesante poner siempre canciones y tener siempre ahí varias historias. Muy Empiezo a bien. responder algunas de las preguntas que me están haciendo. Sí, A claro. ver, ¿se puede hacer un pitch de un álbum completo? No, eso ya lo hemos dicho al principio. Solamente se puede hacer pitch de una de las canciones de ese álbum, lo que se llama el focus track.
Entonces tienes que elegir el tema que vas a destacar y sobre esa canción si te permite hacer el pitch. Puede ser que en ese álbum haya canciones que ya hayas publicado de las que ya hayas hecho su pitch correspondiente. Pero cuando publicas un álbum nuevo, con canciones nuevas, solamente te deja hacer pitch de una canción. Posteriormente, si haces alguna remezcla, un featuring, invitas a alguien a cantar contigo o algo así, sí que podrías hacer pitch de esa nueva versión. Así que lo único que te quedaría, por ejemplo, es hacer un pitch personalizado diciendo, después de que ha salido un álbum, esta canción la presento ahora porque esta semana presentamos un videoclip de esa canción, por ejemplo, esta canción es la que más se ha escuchado del álbum, ha sido la más compartida, tengo no sé qué datos que puedan avalar el poder hacer un pitch de nuevo de una canción que ya se haya publicado. Las letras, ayuda. Pues supongo que al algoritmo, y más en la nueva etapa de Spotify, le va a importar que tengas las letras. Entonces, ya sabéis que las letras para tenerlas sincronizadas y publicadas, todas las letras de tus canciones, lo tienes que hacer a través de Music Match, de la web que se llama Music con X Match. Esa web, esa es la que te permite sincronizar todas las canciones y la que una vez que está sincronizada, por ejemplo, cuando compartes la letra en una historia de Instagram, es la que te aparece la letra de tu canción. Yo recomiendo a todos los que estáis aquí, que sois del mundo de la música, lo que estáis viendo hoy esta charla, que siempre que publiquéis algo en Instagram, lo hagáis con música, porque Instagram es lo que más paga. Paga más, o sea, el dinero que más le llega a los artistas por Meta, por Instagram y por Facebook, es cuando compartimos historias con música, cuando compartimos publicaciones que lleven música, o este tipo de cosas son las que más dinero generan. Entonces, al tener tus letras sincronizadas en Music Match, facilita que la gente comparta letras de tus canciones. O sea, imagínate lo importante que es, por ejemplo, para cantautores el que tengan todas las letras de sus canciones, que estén sincronizadas, porque la gente las comparte. Bandcamp, ¿qué opinión me merece? Pues la misma que me merece Madrid Rock, es decir, no tiene nada que ver conmigo, ni con el pitch, ni con nada. Eso es una plataforma que sobre todo se dedica y su éxito reside en vender discos físicos y también ser tienda digital, que me parece maravillosa. Pero no hay, que yo sepa, listas de reproducción, o sea, no sé que te la hagas como usuario. Entonces, me parece muy interesante que la uséis para vender vuestras canciones y vuestros discos físicos. Pero por lo demás, yo con Bandcamp no tengo nada que ver. A ver, antes Sí, has hablado de Music sí, Match dime. y recientemente comentaba con algunos colegas que hay ciertos artistas que han tenido problemas, sobre todo en redes sociales, que sus temas de repente desaparecen, ¿no? Y lo han hecho con su agregadora, distribuidora, en fin, o sea, que han hecho el proceso bien. Y algunos comentaban que realmente el tema radica que las redes sociales sí dan mucha importancia a esta parte de las letras, por lo tanto, hay que preocuparse además de subir la canción, como estamos comentando, de realmente sincronizarlo también con Music Match, porque al tener esas dos referencias de la canción es cuando te aseguras que no se cae, ¿no? O sea, prefiero que A siempre ver, está disponible para una story, en un reel o lo que sea, o en TikTok, pues poder tener la canción disponible para compartir. es importantísimo. Yo es otra de las cosas que hago, porque yo no solamente me dedico al tema del pitching, que es uno de los que más, pero por ejemplo con otros artistas también, pues arreglo perfiles digitales, arreglo canales de YouTube, sincronizo con canciones y letras en Music Match, porque esto lleva muchísimo tiempo. Hay que hacerlo bien y hay que hacerlo digitalmente, de dígito a dígito, o sea, de uno en uno, y hay que estar ahí horas y tarda muchísimo. Entonces, Claro. pero hay que hacerlo bien. Y claro, tiene sus resultados. Y una vez que lo has hecho, es maravilloso. Se queda ahí para siempre. O sea, ya vas a tener resultados toda tu vida. Así que, fantástico. Es dedicarle tiempo en algún momento o pedirle ayuda a alguien o contratar a alguien para que te lo haga. Pero una vez que lo has hecho, se acabó. No hay nada más que hacer. Pero claro que es importante las letras. De lo que me comentas, es decirte que sé que este fin de semana, por ejemplo, no sé si esto te ha surgido este fin de semana, ha habido algunos problemas con algunas plataformas y distribuidoras
que desaparecieron las canciones, desaparecieron letras. A ver, Spotify va a hacer un cambio brutal. Entonces, es como que va a haber un nuevo Spotify. Eso no va a ser de un día para otro. Y habrá 300.000 actualizaciones de las aplicaciones de Spotify durante las próximas semanas, porque en el momento que lanzan una cosa, cambian otra, el sistema no funciona, no es tan fácil. Entonces estarán todos los de IT trabajando en ese tema, pero tardará. Entonces hay problemas. Y eso afecta a las distribuidoras también. Entonces, a veces se caen los servidores. Esos que están en Alaska bajo el mar calentando el mundo y descongelando el Polo Norte, cada vez que mandamos un WhatsApp, pues es un mensaje que llega allí, que vuelve. Pues todo eso también se cae. Igual que se cae Twitter y se cae TikTok o se cae todo. Entonces, pues hay que tener paciencia. A ver, más preguntas. Si la música es instrumental, tiene un mensaje de lo que viene inspirada, se pone en el pitch. A mí me parece interesante que en la descripción, efectivamente, si es instrumental, hables un poco de qué está inspirada o cómo ha sido compuesta, por qué, a qué hace referencia, todo eso me parece interesante, yo lo pondría. El álbum completo no. No puedes hacer pitch de 2 canciones de un álbum. No, solamente te deja una canción. No, yo no conozco empresas de playlist plugin que hagan solamente para España. Sé de que hay en el mercado, puedes buscar, o sea, en cuanto pones playlist plugin en Google, hay muchísimas empresas de este tema. Entonces, hay páginas ya que están en castellano y que hablas y en cuanto entras, te dice qué tipo de gente está. Entonces, ya empiezas a ver si son de España, si son de Sudamérica. Entonces, bueno, te puede interesar. Eso es una cosa que tienes que ir mirando. Rimsi. Gerardo. Muy interesante tu pregunta. Vamos Si a, tienes vamos a leerla, visibilidad. Javier, para que en Sí, el sí, vídeo sí, quede sí. constancia que no están Es que viendo el primero chat, la leo y luego como es no, lógico. que no soy yo todavía no soy un robot. Pero estás en ello, ¿no? Estás Entonces, en ello. tengo que leerlo, entender lo que ha querido preguntar y prepararla esta. Todavía, el chat GPT todavía no soy, ni lo voy a contestar aquí automáticamente. Entonces, voy a ver, Gerardo, si ganas visibilidad y streams gracias a moverte mucho en listas algorítmicas. Sí, o gracias a campañas promocionales en redes sociales. ¿Aumentan las posibilidades de que te escuchen? Sí, porque Spotify, toda la metadata la va analizando y va reaccionando el algoritmo en función de tus resultados. Entonces, a ver, yo en mi experiencia he vivido de todo. O sea, por ejemplo, cuando he presentado un segundo single de un artista, el primero ha entrado en una lista editorial, en una playlist editorial. Dices, ¿y por qué ahora que han pasado 8 semanas? Puede ser que hayan analizado los datos, que les guste ahora más la primera canción, que se hayan olvidado, que le hayan puesto. En fin, hay tal cantidad de parámetros que podrían ser los que ha funcionado en ese momento y los que no lo podemos saber. Ahora, hay que intentarlo, sí. Claro que si tú tienes éxito, eso te va a ayudar digamos, en el pitch automatizado, pero todavía te va a ayudar más en el personalizado, porque si tú vienes teniendo éxito, datos positivos, una buena reacción en redes sociales, tienes un número de seguidores importantes, esos son datos que se pueden utilizar en el pitch personalizado que se haga para que tengas cada día más posibilidades, porque ellos están muy atentos a esos datos. O, por ejemplo, si imagínate que tú has sido artista rompe de Amazon, entonces a lo mejor a Spotify ese dato le interesa, porque puede ser que a partir de ahora diga, este artista se nos ha escapado, se ha ido a la competencia, vamos a ver si les ayudamos. O sea que cualquier dato positivo siempre es una maravilla para poder seguir trabajando. ¿Ves? Jorge contesta lo de Meta. Es un problema que ha afectado a Meta, pero ha afectado a distribuidoras, porque yo he hablado precisamente también con distribuidoras y Meta está haciendo cosas también con sus problemas de derechos editoriales en Italia, por ejemplo, que ha quitado el repertorio, pues eso nos afecta, somos un país que estamos al lado, puede haber canciones y perfiles que tengan cosas de este tipo. Así que es un problema que nos afecta efectivamente a todo y puede pasar constantemente. Sí, a nivel de infraestructura de digitales ha habido ya bastantes caídas fuertes, que esto afecta, lo más conocido es,
pues las caídas de WhatsApp, además que todos conocemos, pero como utilizan generalmente las mismas infraestructuras, pues ahí se cae y nos puede afectar. De hecho, a nosotros nos afectó ya en varias ocasiones con la caída de ActiveCampaign, por ejemplo, en pleno lanzamiento, cuando estamos enviando mails a fans y demás tal. Entonces, todo esto te afecta, está claro. Enrique me pregunta si, que es como solamente podemos hacer una canción, pitch de una canción de un álbum, ¿es mejor seguir la estrategia de publicar en cascada? Pues blanco y en botella. Yo a nadie le recomiendo ahora mismo publicar un álbum, a no ser que seas, pues yo que sé, Alejandro Sanz, por ejemplo, que te interese, que ya sabes que saques lo que saques, va a haber cientos de miles de personas que el día que sale el álbum se va a escuchar el álbum 200.000 veces. Entonces, claro que va a tener reproducciones garantizadas, pero perder el posible impacto en este mundo digital de Spotify y demás, de que tus canciones entren en más playlists porque vas a sacar el álbum de golpe, yo no le veo ningún sentido en 2023. O sea, a lo mejor esto cambia porque Spotify lo cambia dentro de un tiempo, cualquier cosa, y podremos volver al álbum. Pero en mi opinión, el concepto de álbum, ¿para qué? ¿Dónde está? ¿Quién escucha álbumes? O sea, si es que tú puedes hacer una lista de reproducción de todas tus canciones de tu discografía completa en Spotify y es lo que estás promocionando. ¿Para qué quieres hacer un álbum? Hombre, entiendo el concepto de que estas canciones se han grabado con un estudio, con un productor, con una estética, con un concepto, hablan de una temática parecida, entonces quiero que estén en un álbum y con una portada, perfecto, pero saca las que puedas o las buenas o algunas o todas de una en una y en cascada y tendrás mejores resultados. ¿Se puede sincronizar la letra Music Match antes de la salida? No, no. Hay que hacerlo una vez publicada, porque el sistema de Music Match es solamente, efectivamente, tiene que estar vinculado con la canción cuando ya está publicada. Entonces, eso solo lo pueden hacer multinacionales y distribuidoras grandes, que en su plataforma, los que estéis, si es que alguno de vosotros está con alguna distribuidora grande, algunas de ellas permiten esta opción previa, pero no la tienen optimizada para todos los artistas. O sea, tienes que ser realmente de los top. Así que paciencia, el día que se publica, ahora, cuando es una canción que, por ejemplo, se publica a las 12 de la noche, pues yo recomiendo que el jueves a las 12 de la noche, Taquimeca y Music Match, sincronices la canción y así tus oyentes el sábado, porque tarda normalmente como 48 horas, pues ya por lo menos el sábado o el domingo ya la tienen sincronizada. Entonces, pero cuanto menos tiempo tardes, mejor. ¿Ok? Sí, es justo lo que acabo de decir, que publiques en cascada, que single a single hasta completar un álbum. ¿Qué tan largo o corto puede ser el pitch? El automatizado, Priscilla, solamente te permite 500 caracteres y todas las preguntas estas que te he contestado anteriormente, que las tienes en Spotify for Artists. Ese pitch es automatizado y una vez que tienes la canción ya lista para publicarla, te va preguntando cosas como el estilo, los instrumentos, dónde vives y tal, lo vas rellenando y luego viene la parte importante, la descripción de la canción. Esos 500 caracteres. Solamente permite 500. No te puedes pasar. ¿Quedarte más corto? Bueno, tampoco depende si no tienes más que contar porque dices es mi primer single, es un tal. Siempre, yo lo lleno siempre porque siempre me sobran cosas que contar. O sea, siempre puedes buscar argumentos positivos para vender la canción. O sea, que yo creo que siempre hay que intentar completar el de los 500 caracteres. Ahora, el personalizado, pues puede ser todo lo largo que tú quieras porque tienes que mandar una serie de datos, información, links y demás, pero tampoco conviene hacer ahí la Biblia en verso. Es decir, que el curador no tiene mucho tiempo para leerlo. Y ese pitch personalizado va a todos los curadores de las plataformas y a todos los curadores independientes de webs, medios de comunicación y gente independiente que tiene unas playlists importantes que ha cuidado mucho a lo largo del tiempo y entonces pues que ellos pueden meter tus canciones en esas playlists. Entonces tampoco hay que contar la Biblia en verso. Con los datos de la metadata de tus resultados, de tus redes sociales y demás bien hecho, lo cuentas y se acabó. ¿Alguna pregunta más, Raf? Mira, Lorena por aquí hace una. De todas maneras, yo te quería hacer una cuestión. Lo has comentado antes o te quiero entender.
que evidentemente depende mucho de lo grande que sea nuestra distribuidora por hacer mejor o peor presión, ¿no? Para fomentar nuestras canciones, ¿no? ¿Qué recomendación puedes hacer ahí? O sea, podemos llegar mencionabas A ver, Altafonte, por ejemplo, pero no todo el mundo puede llegar a Altafonte, entiendo, ¿no? no solamente no puede llegar todo el mundo a Altafonte, sino que es habitual que las distribuidoras solamente les interesen artistas que tengan más de 10.000 oyentes mensuales. Entonces, los que no llegan a 10.000 oyentes mensuales, algunos los están echando de esas distribuidoras porque estar en esas distribuidoras cuesta. O sea, no Ujú. que, ellos se quedan con un porcentaje de tus ingresos, lógicamente porque generáis un gasto como artistas. Entonces, ellos cobran su porcentaje porque cuesta dinero mantener todo el sistema de que tú pongas la canción, de que puedas estar disponible, de que te llegue, tal. Y luego además ellos tienen jefes de producto que te atienden cuando tienes un problema, una duda, y resulta que te llamas exactamente igual que 800.000 artistas de tal, y entonces tu canción ha aparecido en un perfil de alguien de Túnez que no tiene nada que ver contigo, pues todo eso te lo arregla la distribuidora. Entonces ellos cobran por todo ese trabajo, que parece que no es nada, pero que es muchísimo. Entonces eso es así. Estar en una distribuidora, como yo llamo, misery de estas de Internet, ¿no? O sea, de las que son automatizadas y que son prácticamente gratuitas, pues ellos no van a hacer nada por ti. O sea, simplemente van a subir la canción, no van a hacer pitch. No van a hacer pitch. Claro. Hay también agregadoras, que son gente que se dedica especialmente a subir canciones de artistas que son distribuidos por alguna distribuidora grande. Bueno, ellos a veces te hacen también marketing, hacen comunicación, hacen pitch. Puede ser una opción también de poder contar con ellos. Pero luego ellos en realidad pues pertenecen a The Orchard, o pertenecen a Believe, o pertenecen a La Cúpula, o pertenecen a Altafonte. Entonces, el tema del agregador pues va a ir a más. Como la distribuidora grande no tiene tiempo para hablar con gente, pues se va a crear como pues, subsellos, como si fuera una discográfica, donde la gente pues, va a poder entrar ahí y meter sus canciones. Pero estar en una distribuidora grande te da garantías, ninguna. Lo único que te da es una plataforma profesional y las hay mejores y peores, como los coches. Entonces, no es lo Claro. mismo ir en un Ferrari que ir en un Twingo, que se lo digan a Shakira. Entonces, los coches no son todos iguales. Luego, si estás dentro del Ferrari, ¿puedes llegar a ser de los 10 prioritarios de esa semana? Pues cruza los dedos, a lo mejor sí, o a lo mejor no, pero depende de la calidad de la canción y del tiempo. Si no entras, pues no hay nada que hacer. Y aún entrando en sus prioridades, no tienes garantizado nada. Así que lo mejor es que intentes invertir, presionar y hacerlo de la mejor manera con unos, con otros y estar en las mejores distribuidoras posibles, lógicamente. Claro, está aquí comentando Ah, Mario Fraile sobre poner ciertos ejemplos de lo que tú estás diciendo de empresas relativamente pequeñas. Yo lo que puedo decir es que lo mínimo que se puede pedir a una distribuidora es que haga el trabajo, que es por lo que le pagas, que te publique las canciones en la fecha X, no concreta. Y bueno, y que no haga perrerías como hay alguna que cuando te sales de tal te borra todas las canciones, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es un poco como lo básico, ¿no? O sea, no sé lo que opinas tú. A ver, es que nadie te va a dar duros a pesetas. Es decir, Claro, no, no lo he dicho bien. Aquí no te va a dar duros. No, o sea, nadie te va a regalar nada. Estas distribuidoras de las que me estáis hablando aquí, como CD Baby, DistroKid, SoundCloud, por subirte tú mismo la canción, te cobran un 5% o una tarifa fija, y no hay nada más. Hay muchas de ellas que, por ejemplo, por hacer el pre-save te cobran, por hacer no sé qué te cobran. Entonces, claro, no estás pagando por unos servicios. Esa distribuidora solamente te va a subir la canción y no sirve para nada más. Si quieres una distribuidora que trabaje para ti, tienes que hablar ya de unos porcentajes que van en torno al 30 o más, como mínimo un 30 o un 25% de lo que vayas a recaudar. Pero es que estamos hablando de artistas que en la mayoría de los casos no recaudan ni 100 euros al año. O sea, que no generan muchas visitas, no generan muchas reproducciones y para conseguir reproducciones hay que tener buenas canciones, buenos contenidos, buenos temas, hacer algo de promoción, hay que tener presupuesto para hacer inversión, hacer bien el pitch y poder entrar
en playlists y hacer cosas, pero no se consigue el éxito sin inversión. Aquí en la música ya sabéis que pues hay que pagar prácticamente por todo, por la promoción, hay que pagar prácticamente por tocar, hay que pagar, hay que tener, es una empresa y es un negocio y hay que invertir en él como invierte cualquiera en abrir pues cualquier tienda de cualquier tipo. Entonces, este tema es así Sí, yo lo que los llamo de o sea, duro. los emprendedores musicales. O sea, esto es, hay que montar una empresa Totalmente, realmente. esto es un negocio y es una empresa y hay que invertir y hay que tener un presupuesto desde el primer momento. Lorena me ha preguntado también si un artista nuevo o un perfil que ha estado inactivo un buen tiempo, ¿qué otras acciones recomienda para que se haga antes o después para que este perfil pueda ganar visibilidad? Spotify te recomienda que cuando tú vayas a lanzar una canción nueva, refresques el perfil. Las opciones del perfil de Spotify ahora mismo son muy básicas. Tienes la foto del avatar o la foto del perfil, unas fotos en la información, entonces pues si no las has cambiado hace tiempo, cámbialas. Tienes la información que ya hemos hablado al principio, donde tienes una descripción, descríbete, pon tu hoja de promoción de este nuevo lanzamiento, habla de él en ese texto y cámbialo con cada canción, por ejemplo. Pon los links a tus redes sociales. Te recomiendo también que si tienes algún concierto lo sincronices Sí, eso con te iba a decir. Songkick, eso es importantísimo. Si tienes merchandising, pues públicalo, véndelo a través de Spotify también, de Merch Bar, de la aplicación que está sincronizada con Spotify para vender merchandising, es súper importante. Te recomiendo que utilices la selección del artista, el Artist Pick, en el que es como un banner gratuito que dura 2 semanas, en el que puedes promocionar cualquier canción o cualquier concierto que tengas. Entonces puedes hacerte, por ejemplo, una lista, una playlist oficial tuya de artista con toda tu discografía o con tus influencias o con todo lo que quieras y recomendarla en el Artist Pick anunciando que vas a tener un nuevo single tal día, que vas a publicar el nuevo single tal día. Spotify recomienda también muchísimo que hagas listas oficiales, playlists oficiales en tu perfil. Eso es básico, básico, porque tienes que tener playlists de todo tipo. O sea, de estas son mis influencias, mis canciones favoritas, por años, por temporadas, lo que me gusta, mis conciertos favoritos, la gente que me ha marcado, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, esas son todas las opciones del perfil de Spotify. No hay más, pero si las usas todas, podrás tener resultados. ¿Ok? Gracias a ti, Lorena. Pues, ¿alguna pregunta o nos vamos a cenar? ¿Alguna recomendación más para despertar el algoritmo de Spotify? Pues sí, se me ocurre una. Hablamos siempre de redes sociales y nunca os dais cuenta de la red social más importante, que es el WhatsApp. Es decir, conozco a muchísimos artistas que lanzan su bonita canción y 24 horas después, no han conseguido ni 100 reproducciones. Entonces, la llamada mía es de este tono de, pero ¿cómo puedes tener vergüenza de no haber mandado ni siquiera por WhatsApp a tus amigos la canción? Entonces, ya sé que todos los músicos quedan siempre la tabarra con los conciertos, los lanzamientos, el vídeo y tal, pero el WhatsApp, por lo menos que te escuche la canción tu familia. Entonces, mándasela. Además, eso tiene mucha relevancia también para la lista de Viral. La lista de Viral 50, Viral 50 España, que es una lista muy interesante, algorítmica, se hace con este tipo de links que se han compartido a través de las redes sociales, del WhatsApp y todo eso. Es decir, que Spotify sabe desde dónde llegamos, desde dónde hemos linkado para acabar oyendo esa canción. Entonces, cuanto más compartas el link de Spotify, más posibilidades tienes de entrar en Viral. Y si entras en Viral 50, eso tiene muchas repercusiones. O sea, esa es una playlist que está mirando toda la industria y todo el mundo consultando para ver qué es lo que se está moviendo, porque genera muchísimo tráfico y es una manera de descubrir nuevos artistas. Así que, Gerardo, yo, como siempre, las redes sociales están ahí para eso, úsalas y viraliza todo lo que puedas. Bueno, Fantástico. No sé si queda alguna pregunta más. Me sigue llegando gente todavía. Está entrando Miguel ahora.
De todas maneras, para los que entráis, habéis entrado tarde, lo que vamos a hacer es publicar un replay, ¿vale? Porque me parece muy interesante. Yo entiendo que os está pareciendo interesante, ¿no? Decir por el chat, ¿está pareciendo interesante lo que estáis escuchando? Gracias por todo, Nico, te dicen. Esta es Rocío de Murcia, la que te he escrito antes. Sí, sí, sí. Fenomenal. Muchas gracias a todos. Muy bien. Yo, bueno, me gustaría que, porque entiendo que aquí ha entrado gente pues, que viene pues, por tu parte o gente por mi parte. No todos te conocen a ti o me conocen a mí, por así decirlo. Bueno, sobre todo que cuentes pues cómo te pueden ayudar, o sea, cómo puedes ayudar a la gente, cómo te pueden contactar, cuáles son tus redes. Bueno, con poner Javier Lorbada en Google o en cualquier sitio, me encontráis porque no me queda otro remedio que estar en todas las redes sociales prácticamente y en todas está disponible mi contacto para escribirme o ponerse o llamarme o lo que sea. Entonces, yo estoy disponible, por supuesto, para todo el mundo. Yo me dedico a esto, doy hasta clases particulares, estoy en 3 másters aquí en Madrid. Y hago pitch personalizados para todo tipo de sellos, artistas, siempre que, como ya os he comentado, pasen, digamos, mi filtro previo. Es decir, yo no hago pitch de todas las canciones que me llegan. Desgraciadamente, no todas le veo posibilidades para poder entrar, pero la que me gusta y creo que hay que intentarlo, pues lo podemos hablar, ver las posibilidades. Tengo unas tarifas mínimas, pero bueno, hay artistas que generan más trabajo y es más complicado, entonces pueden variar algo, pero vamos, que tampoco es una cantidad que no se pueda permitir nadie, o sea, es una cosa muy accesible porque es un tema de una consulta, es como si una tarifa de consulting, de poder intentarlo, a ver si pasa algo y ojalá hay suerte, porque es como tirar la moneda y echar la bola a ver si entra y la ruleta completa. Genial. Yo desde luego Así que el recomiendo que a todos necesite que contéis algo, con Javier, porque ya la habéis oído, que da gusto pues su conocimiento y sobre todo su actitud para fomentar y mover las canciones, que es lo que hace falta, ¿no? Para llegar. Y luego, por mi parte, lo que sí quería comentaros, bueno, contaros un poco, los que no me conocéis, pues cómo ayudo yo. Yo sobre todo me focalizo como productor musical y como manager, pues en ayudar a artistas, sobre todo en la parte de profesionalizarlo, ¿no? Porque considero que realmente, como comentaba Javier, que lo que es la parte, la carrera musical, pues es un camino a largo plazo, no es de ahora mismo, sino de ir trabajando. De hecho, comentaba Javier el tema de que las canciones que más escuchas son las canciones antiguas como tal, ¿no? Pues bueno, pues es lógicamente que eso es algo que hay que trabajarse para luego a futuro, pues ir recogiendo, ¿no? Esos frutos del trabajo, ¿no? Y con toda la estrategia y demás. Y lo que como puedo ayudaros y demás es o como he visto en los años que llevo trabajando en la música, bueno, ya son unos cuantos, ya empecé de crío como ingeniero. De hecho, mira, Javier y yo somos de sonido e imagen, lo único que Javier es por la parte de periodismo, ¿no? De la Complutense, y yo soy por la parte de Teleco. Yo le he hecho la parte más técnica, ¿no? Pero bueno, nos unimos ahí la parte de sonido e imagen. Y de entonces, bueno, pues he trabajado pues infinidad de estudios como ingeniero de sonido, he montado empresas sobre todo focalizadas en el tema de la acústica, que es algo que siempre me ha movido, y también mucho por la parte tecnológica, ¿no? De hecho, bueno, pues llevo contratos, en mi parte de consultor digital, he llevado contratos pues, con empresas como Disney, Fox, National Geographic, o sea, realmente en el mundo audiovisual con contratos de tecnología bastante potentes, ¿no? Y estoy aquí precisamente pues, por focalizar, traerme las buenas prácticas de todo el mundo digital, de lo que es el negocio online, el dinero, que se hace mucho dinero en el negocio online, que podemos traer al artista para ayudarle, ¿no? Y de lo que he diseñado es una serie de programas de transformación de artistas, precisamente en la línea de focalizar en el emprendimiento, lo que hablábamos antes con Javier, ¿no? Qué importante es que montéis vuestra propia empresa, que seáis capaces, lógicamente, de buscar vuestro propio negocio. Y bueno, hay una metodología que ya está contrastada y probada. De hecho, bueno, me he formado con los más grandes de cada área. Podéis conocer, por ejemplo, a profesionales como Soma, el productor catalán, Dani Aragón, de los 40 principales, Alejandro Novas, por ejemplo, en temas de marketing, o por ejemplo, las últimas cosas que he hecho, por ejemplo, en temas de negocio, es con Jay Abraham, que ha sido el mentor de Tony Robbins, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En definitiva, todo esto pues, para poderos ayudaros y daros un soporte, ¿no? Y creo más que la parte de servicio como tal, que también lo hacemos dentro de Rafsam,
es en los programas de transformación. Si me permitís, os cuento brevemente, a ver, abro por aquí, además de dejaros ver mis redes sociales y demás, bueno, como dice Javier, me podéis encontrar como por Rafsan en todas las redes sociales, incluso en la página web, ¿no? Y bueno, llegado el punto del artista, que ya entiendo que ya estamos todos muy concienciados de qué se necesita, ¿no? Pues para lograr este sueño de vivir de la música. En primer lugar, como comentaba Javier, no solo de las reproducciones, sino que realmente tenemos que montar un negocio alrededor de todo esto, ¿no? Y aquí viene lo que os presento, que es uno de los programas, que es el Icebreaker, es el que veo más relacionado sobre todo para artistas a los cuales, pues bueno, pues tenéis esas ganas de romper en digital y crear vuestro nuestro propio negocio, ¿no? ¿Y qué necesita un artista para hacer todo esto? Lo importante es tenerlo claro, es salir de la parte de hobby. Estamos en la carrera de la rata, evidentemente todos siempre tenemos otro trabajo paralelo. ¿Por qué? Porque realmente la industria musical no nos da suficiente como para pagar esas facturas. Entonces esto hay que romperlo, ¿no? Hay que pasar y ser totalmente conscientes que tenemos que hacer algo, como decía Javier antes, de invertir nuestro propio talento, nuestro propio negocio musical y salir de ese hobby para formarnos y para aplicar en la formación, ¿no? Y luego es una cuestión bueno, de por qué hacemos todo esto. Pues si nos imaginamos esa vida que queremos, comentaba Javier, de tener nuestras reproducciones, lógicamente, de ser visibles, de que nos llamen para conciertos, de ser el primero de la lista, lógicamente, y todo eso tiene que ser el motor que nos mueva para hacer todo este esfuerzo, no solo económico, sino de este sacrificio. Comentamos hace un rato de todas las labores que hay que hacer, por ejemplo, para el tema de los lanzamientos, pero hay muchas más cosas que tenemos que hacer en nuestro negocio musical. Y por tanto, los comienzos serán bastante duros. Vamos a cerrar por aquí un micrófono. Perdona, Luis, que te cierro. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, por supuesto, tener esa razón y ese para qué hacerlo, ¿no? Y bueno, y cumplir ese sueño que suena como demasiado bien. Muchos me podéis decir que, claro, como a mí se me dan muy bien las tecnologías, porque esto realmente es más fácil. Yo lo que os puedo comentar que realmente esto es viable, a pesar de que el universo digital es complejo, son muchas herramientas, pero que realmente tenemos la ocasión y la oportunidad de hacerlo. De hecho, ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, entre los asistentes a Don Domático, que es un artista que se comprometió con esta vida digital y realmente ha sido capaz de sacar sus trabajos adelante, de tener las redes sociales activas, de hacer sus lanzamientos en Spotify. Realmente un ejemplo como tal, ¿no? Cuando realmente viene de un pasado, pues que por supuesto no tenía conocimiento, no era dado a utilizar las redes sociales ni hacía este tipo de lanzamientos, ¿no? O también como Miss Leiva, por ejemplo, pues que es actriz, artista y demás tal, y que ha tenido pues una gran capacidad creativa, pero poca capacidad de organización, ¿no? Y lógicamente esto lo que hace es cambiarlo. O sea, es posible, no es necesario ser un gurú en temas digitales para conseguir lo que os hablo, ¿no? Y evidentemente, ¿qué os ofrezco en este momento? Pues sobre todo la oportunidad de que me estéis escuchando para vosotros artistas de hacer este rompehielos, de conseguir ese acercamiento y la oportunidad a las redes sociales, a todo este universo totalmente digitalizado, ¿no? La gente lo que me pide es la claridad de qué hacer, Raf, cómo se puede hacer todo esto. Pues precisamente pues con una metodología, en fin, todo esto, estos pasos a seguir, ese trabajo duro, pero de una manera totalmente acompañada, ¿no? Y lo que os decía, lógicamente es una metodología que no me he sacado de la manga, la he contrastado, estamos ya en la tercera edición, son muchos los artistas que han pasado por este programa y sobre todo porque lo que hacemos es replicar cosas además que ya hacen otros profesionales y que no estamos inventando nada, ¿no? Evidentemente es algo que podéis utilizar y que está de vuestra mano poder llegar a ello, ¿no? Y datos en cuanto a lo digital, bueno, hemos hablado ahora de lo que son las publicaciones o cómo hacer esa promoción, pero sin ninguna duda que veis en el gráfico que de las ventas de la música, lo que es la tradicional analógica, cómo se ha ido desarrollando a las ventas en la parte digital. Evidentemente estamos en un universo totalmente digital. Y bueno, aquí os puedo poner un vídeo de un grande que nos comente. ¿Estáis oyendo el audio? ¿Os llega el audio? Sí. Los procesos, las modas, las tendencias van a durar cada vez menos y no queda otra que estar constantemente aprendiendo de los mejores, de los que tú creas que son mejores en los aspectos en los que consideres que tienes que mejorar. Yo
partida que tengo blindada y que es intocable. Un porcentaje de los beneficios de mi empresa van orientados al aprendizaje y a la evolución constante. Lo que yo hago, que no hace la gran mayoría, es estar constantemente aprendiendo y después pasando a la acción. Hay que hacer, claro, hay que hacer caso a este mensaje de decir, no, necesitamos formación y estar siempre. Comentaba Javier que dentro de poco va a cambiar Spotify, verán nuevas, hablamos de NFTs, hablamos de metaverso, digamos, vienen nuevas oportunidades que hay que estar continuamente mejorando y demás, pero sobre todo tener las bases del conocimiento para pasar a la parte digital. ¿Beneficios que tendréis con todo este adentramiento en la parte digital? Pues bueno, plan de acción, esfuerzos, prioridades, ¿no? Lógicamente pues, la conexión con la audiencia, ¿no? Y todo esto dentro de un entorno seguro. Generamos una comunidad, lógicamente, de aprendizaje para conseguir todo eso, ¿no? Y lógicamente pues ir en el camino a hacer la bola de nieve, esto que comentamos, de generar ese movimiento que luego en definitiva lleve esa visibilidad y nos lleve al objetivo final, que es realmente tener ingresos como tal, y no solo reproducciones, sino de una manera mucho más diversa, con negocios alrededor de nuestra música y de nuestro proyecto como tal, ¿no? Entonces, bueno, por ir un poco a lo concreto, ¿en qué se basa? Pues primero en el compromiso, o sea, gente comprometida que realmente entienda que el negocio musical va de emprender, ¿vale? Que estemos en esa parte de emprendimiento y luego, lógicamente, una parte formativa de soporte de comunidad, que es de lo más que pide la gente, ¿no? Empezaremos, bueno, hay un test de autoría musical para encontrar cómo es el estado en el que empezamos. Hay una serie de vídeos en los cuales con el workshop de marca, pues aquí analizamos, bueno, pues todo lo que necesitáis a nivel de autoconocimiento, de creación de la marca, el discurso y sobre todo también focalizándonos en la parte estratégica de cuál es vuestro fan, por qué nos dedicamos a este tipo de público y demás. En definitiva, claridad y dejar de ser uno más como tal, ¿no? Hola a toda la gente, ¿cómo están? Les quería contar que conocí a una persona muy maravillosa. Él se llama Raf Sound. Él es ingeniero productor musical y manager musical también. Y bueno, con él hemos estado viendo ciertos temas importantes como para lanzarse como artista, que es lo que yo voy a hacer en un tiempecito más. Así que cosas importantes que hemos visto son, primero, el autodesarrollo, como el autoconocimiento como persona, para poder ponerlo después en la línea del arte y el fondo de la música. Seguido después por las estrategias que uno tiene para conseguir eso y después también las estrategias como marca personal, ¿cierto? Para después llegar a la comunicación que uno va a tener con la audiencia, con ustedes, y poder saber también cuál es tu nicho, etcétera, todas esas cosas que son muy importantes. Hemos visto los valores como persona, hemos visto muchas cosas, muchísimas cosas que me han servido mucho. Y lo más lindo es que esto se tiene que alinear, ojalá en el fondo, con el propósito de vida de cada persona. Y con el mío yo pude alinearlo. Estamos ahí creando algo entretenido, algo que me ha sentido, que tiene una línea, una continuidad, una coherencia, que yo quiero poner, mostrarme a usted, a la gente, y que yo quiero gozarlo también. Siento que el propósito de vida a modo general es como mantenerse feliz, estar feliz, gozar la vida. Para eso estaba compartir, entregar a los demás. Y si yo puedo entregar con esto a los demás mucho, o sea, yo sé, lo vamos a hacer filete. Así que, no, estoy feliz con esto. Y bueno, lo que más me gustó de Rafa es que él entrega todas las herramientas básicas para poder formarte como artista, para tener un poco más de claridad, una línea, un orden y ciertas como estrategias para poder conseguir tu objetivo. Es muy bueno, yo siento, tener acompañamiento, tener un poquito de ayuda para esto. Así que yo se lo recomiendo al 100%. Rafa es muy transparente, profesional con lo que hace, con mucho apoyo también y sabe explicar los conceptos muy bien, te entrega muchas herramientas y cosas para trabajar y escribir.
Así que 100% recomendado. Muchas gracias, Rafa, por todo. Y para todos los artistas y los que quieran también moverse en este rubro, bienvenidos, les dejo el Instagram de Rafa abajo. Así que ahí... Como veis, desde luego es vital, importantísimo la marca, porque es realmente lo que justifica y son los cimientos de vuestra carrera musical y todo lo que luego tenéis que hacer a nivel de promocionar, de lanzar con la visibilidad. Y además la parte de los acontecimientos es una cosa muy importante, ¿no? Es decir, por qué hacemos las cosas y de qué manera, ¿no? Cuáles son nuestros valores y en qué se basa nuestro propio proyecto empresarial en este caso también, además. Y luego, sin ninguna duda, pues toda la parte de estratégica, de quiénes van a ser nuestro fan. Y luego esto, importantísimo, para luego pasar a la parte de la visibilidad, que todo el mundo pide. Yo quiero ser visible, redes sociales y más tal, pero todo esto habrá que hacerlo de una manera detallada, con canales, generación de contenido, estructura, calendario, hablamos de promoción, para lógicamente llegar donde queréis ver. Es un programa, como veis, de 12 meses, donde lógicamente estaréis acompañados, no solo esta parte formativa, sino con también pues temas, aquí bueno, nos comenta Misleva un poquito sobre el tema de la visibilidad. Es una delicia desde el principio, es un gran profesional, siempre está atento de todo, te da todas las estadísticas, muy metódico, ordenado, la planificación excelente y no solamente que sea profesional, sino que es muy humano, ¿no? Una persona con la que da gusto trabajar, se adapta totalmente a lo que tú desees hacer y a partir de ahí, pues, a su vez es también flexible y divertido. Con lo cual yo creo que más ya no se puede pedir, ¿no? Trabajar a gusto y de forma profesional. Además siempre está a tope. Fantástico, muy bien. Y luego componente de soporte, que es lo más básico, no solo de la parte de formarte como tal, sino luego a la hora de aplicar. Cuando estéis haciendo los lanzamientos, cuando estéis haciendo esta visibilidad, todas las dudas que pueden surgir, pues bueno, pues estamos en el equipo de profesionales ahí para sosteneros, ¿no? Atender vuestras dudas y demás. Lógicamente, bueno, dentro de la plataforma hay un sistema de soporte para dudas. Y luego algo brutal que es la comunidad. La comunidad yo creo que es una de las cosas más valiosas, que realmente estar en conjunto con otros artistas con las mismas preocupaciones, las mismas aspiraciones y realmente lo que se llama el aprendizaje colectivo, ¿no? Es algo, la verdad, que bastante potente, ¿no? Y luego algo muy interesante que son, bueno, mentorías, pues cada cierto tiempo, de manera mensual, pues tenemos una serie de preguntas y respuestas mediante Zoom, que esto hace que todo el proceso sea mucho más vivo e interesante, sin ninguna duda. Muy bien, ¿y cuánto dura la disponibilidad de acceso? Bueno, fundamentalmente lo que os digo, estamos 12 meses y en esos 12 meses tiempo suficiente para adquirir toda esta formación y para progresar. ¿Y cómo es el acceso? A nivel de, bueno, tenéis una plataforma digital donde llegar a los vídeos, donde en cualquier hora poder consultarlo, poder trabajar con los workbooks y demás tal, además de, lógicamente, pues tener la plataforma de soporte, ¿no? Como tal. Y el soporte, lo que os digo, es a través de la plataforma tenéis una serie de indicaciones para poder llegar al equipo que os contesta de lunes a viernes, ¿no? Y lo que diría es, bueno, me imagino que todos habéis ya hecho vuestros pinitos y demás en el tema digital y es una cuestión de que os planteéis cuánto tiempo pues vais a esperar a hacer algún cambio, ¿no? Si esperáis resultados haciendo las cosas de la misma manera. Evidentemente, pues esto, si queréis hacerlo, es momento de dejaros asesorar por profesionales y demás, ¿no? En el programa y qué te ha llevado a confiar en mí y confiar en el programa también. Bueno, mi situación es creo que es la de muchos artistas ahí fuera, ¿no? Que es la de alguien que lleva prácticamente toda la vida en esto de la música y que nunca ha sabido cómo hay que enfocarlo para darle un rendimiento, ¿no? Una salida práctica, ¿no? Eso de proyectos, de grupos, de bandas, de todo, ¿no? Pero tampoco he tenido nunca que ver o acabo de caer el ventilador al suelo. Nunca he tenido un verdadero plan, digamos, de bueno, voy a dedicarme a la música y a ganar dinero, ¿no? Tampoco sabía cómo, ¿vale? Entonces, como coincidimos tú y yo en el máster de Soma, pues vi que tú te decantabas más por toda esta cuestión y a partir de ahí, con todo lo que he ido aprendiendo, ¿no? Y con ese cambio de mentalidad sobre todo, ¿no? Pues, bueno, y luego ya está la ambición, ¿no? El track tiene buena pinta, ¿no? Vamos a un programa que te he ido siguiendo, obviamente, ¿no? En paralelo con el resto de los compañeros y tal, pues básicamente he visto lo que estás haciendo y por eso he
confiado porque creo que necesito a alguien que, pues, que me ayude en el camino. El camino me toca hacer yo, ¿no? Me falta mucha información y ya sé que tú lo tienes. Muchas gracias. Sí, desde luego, o sea, tener una metodología, lo que hace que todos podemos tener más o menos, como contaba antes, ¿no? Que podemos tener más o menos hoy en día la información, o sea, el déficit de información ya lo superó con la existencia de Internet. En el momento que existe Internet, tienes información sobrada. Pero está dispersa, no está organizada, no está en un proceso. Entonces, no sabes bien lo que estás haciendo, aunque lo hagas. Claro, una metodología y también, te diría, una metodología y también una personalización, ¿no? O sea, es un poco de esto es lo que tienes que saber para tu proyecto más, te recomiendo que hagas un poco el planteamiento. Somos en definitiva soñadores, ¿no? Que estamos luchando por dedicarnos a algo poco convencional y bueno, estamos ahí, ¿no? ¿Y cuánto cuesta nuestro sueño? Es algo relativo, ¿no? Desde eso me planteaba un poco qué tipo de proyecto podemos tener a una cierta edad, ¿no? Ya siempre hablo mucho de la crisis de los 40, yo tengo 46 años y digo, bueno, esto de qué sueño podemos tener con la crisis de los 40, ¿no? Pues estaba buscando el otro día el tema de cuánto cuestan las motos, no sé si os ha dado por esto, pero viendo precios y demás y viendo estadísticas, aquí la Vanguardia decía que de media puede ser como unos casi 7.000 eurazos una moto, ¿no? O sea que los sueños, evidentemente, si cuestan dinero y por dónde hay que esforzarse por conseguirlo, ¿no? Y tienes una media de... Lo traigo a medida de reflexión, de cuánto valoráis realmente la música y además cuánto invertiríais. Decía Javier, como en criterio, que esto es una empresa, que tenemos que invertir en ella, tenemos que invertir en promocionar, que tenemos que invertir en moverlo, ¿no? Pues yo te hago esa reflexión de cuánto invertirías. Es una cuestión de que tú te lo pienses y bueno, ¿cuánto merece la pena meter en esto en mi sueño, ¿no? Como tal. Bueno, pues aquí os traigo la oferta. Gracias por estarme escuchando hasta ahora, 12 personas, me parece un logro aquí con ese tostón que os estoy pegando, pero creo que realmente es un momento de interés, porque es una oferta única que se hace para vosotros que habéis venido como agradecimiento a venir a esta sesión, aquí con Javier, pasando este buen rato, ¿vale? Y bueno, lo que os digo es, bueno, pues os traigo esta oferta del programa Icebreaker que se puede pagar en 12 cuotas de 188 euros al mes, ¿vale? Tenéis aquí un link que ya está abierto, que es tan sencillo como RapSound Reserva, ¿de acuerdo? Donde podéis acceder a hacer la reserva de esta entrada y a partir de ahí, bueno, pues ya os ponemos en contacto con vosotros para en 10 días, pues elegir un poco la forma de pago y demás. Como veis bastante asequible. Y bueno, ¿y cómo hacer esto más sexy? Como le gustaba a Javier, ¿no? La playlist de los sexy. ¿Lo hacemos más sexy todavía? Pues todavía más. De hecho, si incluimos dentro de este precio y demás, pues una masterclass de modelos de negocio, que a mí me parece vital que tengamos en mente siempre esa parte final de donde vamos a llegar, de modelos de negocio. Vale, valoran 200 euros, evidentemente, incluido dentro del precio. Y bueno, una masterclass que muchos preguntabais, ¿no? De tema de Spotify, de agregadoras, de cómo subir tu música. Tenemos una masterclass precisamente para explicaros qué diferencia hay entre unas y otras. Hablamos de nombres, de las diferencias, para que vosotros podáis elegir la que realmente os encaja en cada momento, ¿no? Gracias a ti, Ras, y aquí recomendar a los que me estén viendo que se pongan en tus manos. Eres un profesional que sabe de lo que habla, que sabe de lo que hace, que no engorda ni una sola palabra de la realidad y te vuelcas con cada proyecto, así que eres esas personas que necesitan la música. Dejo por aquí en el chat el link para el tema de la reserva, si alguno está interesado, porque además hay cosas bastante interesantes. Bueno, comentaros que además el precio, tenéis una oportunidad de un precio único, ¿vale? En la entrada, que es por 1.800 euros, que evidentemente el proceso es la misma manera, de hacer la reserva como tal en ese link que os he enviado. Sí deciros que para los que entréis o los que os decidáis hacer esa reserva en el día de hoy, como tal, tenéis un bonus especial que es una sesión one-on-one conmigo, que está valorada en 150 euros, lo que cobro por este tipo de sesiones estratégicas, para plantear vuestro proyecto y demás tal, y poder hacerlo. Sin más dilación, quería pasar una parte de preguntas y respuestas. No sé si queda algo por aclarar, tanto con Javier como conmigo. Los que estéis presentes, ¿tenéis algo que comentar? ¿Algo pendiente? ¿Que haya quedado alguna duda?
lo podéis hacer por el chat, incluso abrir micro, alguno que esté por aquí pendiente. ¿Todo aclarado? Fenomenal. Muy bien, Javier, hemos hecho una buena labor, claramente. Bueno, indicaros que tenéis premio los que hagáis una reserva o en el día de hoy. No es habitual y sobre todo que hable de precios incluso así en el directo, pero creo que es daros este regalo de esta oportunidad de entrar directamente en estas condiciones, ¿vale? Y deciros bueno, lo que os digo, recibiréis un correo para comentaros, pero las reservas del día de hoy se llevarán esa sesión de estrategia conmigo. Recordaros también que no os sintáis de menos ni que seáis capaces, porque creo que aquí que saquéis empoderados a que vais a ser capaces de caminar por este universo digital. Tenéis profesionales como puede ser Javier, como puede ser yo. En definitiva, os vais a encontrar con mucha ayuda precisamente para este tipo de servicios claves que tengáis, pero lo que queremos sobre todo es que vosotros alcancéis ese nivel de conciencia de que necesitáis ser emprendedores, que necesitáis tener vuestro propio negocio. Os vamos a dar herramientas, os vamos a ayudar, pero sentiros empoderados porque realmente todo esto es una oportunidad. La tecnología y el mundo digital es una oportunidad que nos llega de la mano a no necesitar tantos intermediarios como se necesitaba antes en la industria musical para llegar al público, para llegar al fan. Tenemos las redes sociales, tenemos las agregadoras, en definitiva un mundo de oportunidades. La cuestión es, bueno, ¿qué decidís hacer? Si continuar hasta ahora o realmente dejaros ayudar y hacerlo adelante, no sé. Javier, si quieres comentar algo para ir cerrando la sesión. Pues nada, que ha sido un placer haber estado por aquí, haberte conocido y haber podido charlar un poco sobre estos temas, que pues ya sabéis dónde me podéis localizar si en algún momento tenéis alguna duda al respecto. Mario solamente ha quedado sin contestar una pregunta que ya no está, pero bueno, por si acaso lo ve grabado, que me preguntaba que cuáles eran, digamos, los parámetros para que una canción entrara o no entrara para trabajar con ella. Pues las mismas que es que tú tienes cuando escuchas algo y te gusta o no. A veces hay cosas que me gustan mucho pero que no le veo posibilidades. Entonces tiene que tener algo que le vea que pueda interesarle a más gente, a más público o pueda entrar en algún tipo de lista predeterminada. Entonces, como hay un playlist para casi todo, la verdad es que todo podría llegar a entrar en algún momento, pero hay cosas que no. Las que no son las que están mal grabadas, las que están mal cantadas, las que están mal tocadas. Entonces hay muchísimo artista que me llega, por ejemplo, pues que no cumple unos mínimos de afinación, de unos baremos mínimos como de calidad, como intérprete y vocalista. Pues ese cantante, lógicamente, no va a ser bien recibido. Entonces, pues no trabajo con ellos. Es muy duro decirle a un cantante que desafina. Pues lo siento, es que Hay que cuidar el producto, muchísimos. es un básico, ¿no? Está claro. Y hay otros que pues todo lo camuflan con tecnología, con autotune, con efectos y saturado y mal o sin aportar absolutamente nada. Entonces, bueno, tiene que haber algo que me llame la atención. En ese lado, yo que también soy curator y trabajo mucho con este tema, pues sé lo que puede funcionar o lo que no. Y después de haber estado toda la vida trabajando en medios, seleccionando canciones para que entren o vídeos o tal, pues tengo una facilidad para verle un poco las posibilidades, porque soy una especie de prescriptor a la hora de escuchar las canciones. Entonces enseguida es verle posibilidades, simplemente, que te guste. Pero por lo demás, pues ha sido un placer estar con vosotros y estamos aquí para lo que necesitéis. Fenomenal, Javier, y agradecerte. La verdad que ha sido una charla, no sé si qué os parece, pero a mí me parece interesantísima, que has dedicado tu tiempo, que además que sé que es muy valioso porque tienes varios proyectos y estás bastante liado, que has dedicado este ratito a contestar nuestras preguntas. Y como siempre, bueno, esta es tu casa y deseando hacer cosas contigo y bueno, y sobre todo a decir a los artistas que bueno, se pongan en tus manos porque realmente hay mucho que hacer y cosas interesantes que hacer. Muy bien, Javier, un abrazo Pues fuerte. muchas gracias a todos. Saludos a Pasarlo todos. bien. Venga, nos vamos viendo. Chao. Chao. Hasta luego.